2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de... Es que ya no sé a qué cámara ver. El editor hace malabares y luego me ponen esta y luego ponen esta, pero esta es mi buena cámara. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, aunque esté aquí Bernie. Su podcast en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... Conflictivo a la verga. bélico. Bélico el asunto, la puntería, nunca me falla. Y funable e interesante. Posiblemente ¿Por qué? funable. No me vayan a funar. Oigan, yo voy a pedir una disculpa desde antes. Tengo voz de Hey Baby Girl, Hey, baby. debido a que hace frío y fui a un Pedimos concierto. unas bebidas refrescantes con heladas. Entonces, exacto. pues, chingado, Qué está pena, me mal. va a regañar mi mamá, güey. Sí, Tengo la garganta cerrada y me ando echando un frapecín. Sí, bueno, pero ¿cómo están amigos? Si ya vieron el nombre del capítulo, vamos a platicarles a ustedes. Este es el remake más esperado, ¿no? Remake. De Israel versus Palestina. O conflicto árabe-israelí o conflicto palestino-israelí. Que algo interesante que no me di cuenta, en el momento que nosotros hicimos nuestro primer capítulo de Israel y Palestina, había dos Dos. en todo Spotify. Neta. Había dos. Órale. Cuando hicimos el primer capítulo Ujú. en el 2021, Ok. hace 2 años, güey. Hace 2 años. Y ahorita me metí a buscarlo para otra vez escucharlo, tomar mis fuentes, porque las fuentes de ese capítulo soy yo. No nada más no tenemos fuentes, nosotros mismos somos la fuente. Somos Es nuestras una fuente propias exception. fuentes. Sácame mi teléfono, chavos. Bueno, vamos a aprovechar para hablar a los que son nuevos por aquí de cómo nació este bello podcast y es gracias a este primer A este capítulo. bonito capítulo. Y era hace una vez un comediante que nos invitó alguna vez a grabar un capítulo sobre este conflicto debido a que quería sacarlo en su podcast. Entonces nos invitó y pues después se grabó. Iker lo grabó con este comediante y posteriormente nunca salió a la luz. Nunca salió. Entonces le dije, oye, güey, ¿y si hacemos un podcast Como cualquier persona de 20 ¿cuándo hace? en cuarentena? 24 años, en cuarentena de 24 cuarentena. años que no tiene nada que hacer porque los dos estábamos desempleados y si hacemos un podcast somos bien chistosos, bro, ¿no? Exacto. Deberíamos Y hablar pendejadas. Así salió. Y gracias a este bonito capítulo estamos aquí volviéndolo a hacer para todos ustedes. 2 años después. Dos Dos años años después. después. Entonces, Ujú. eso es un gran saludo a Dani, que fue nuestro primer hater. Este vato. En Twitter nos mentó la madre, nos mandó mensajes privados, nos dijo antisemitas y la ver. Entonces, le mandamos un gran saludo. Porque lo más Ojalá- probable es que no le haya entendido al primer capítulo tampoco. Sí, ojalá le esté yendo muy bien. Ojalá le esté muy bien. Le Sí. mandamos un beso en el yoyopo. Y que tome mucha agua. Exacto. Es importante tomar agua. Exacto. Entonces, Así que, bueno, pero ahorita volví ujú, a checar Spotify y hay un chingo, güey. chinga madral. Pero todos son de este mes, Ah, pues sí. explicando lo que pasó. Ok. O sea, ahí se ve la Está muy tendencia. mediático. No, porque antes no había podcast. Antes no había tantos podcasts y ahorita ya somos muchos, pero... Sí. Y qué bueno. Y qué bueno. Ojalá seamos más. Ojalá estemos más. Pero escúchenos a nosotros. No nos escuchen a ellos. Pero ellos no. A ellos Ajá. no. No, ellos tampoco tienen fuentes. Pero Ellos sí tienen fuentes y seguramente no son fidedignas. a diferencia de todos los otros que escuché, porque escuché varios, ninguno de ellos platica la historia del conflicto. Todos platican de que qué está pasando, por qué están agarrando catorrazos. Ujú. De la Segunda Guerra para acá. ¿Qué? ¿Vamos a hablar del contexto histórico? Nosotros de mucho antes hasta ahorita. Va, O sea, este es como Ok. el crash course, Ujú. Israel y Palestina 101. 101. Y vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles. Sí, así que... Por esta. Si nos cuesta, porque somos internacionalistas y, Sí. y cuando decimos justamente es Israel como nos de- pica la garganta, pero Pero vamos a intentar ser los más imparciales. imparciales. Parciales, Ajá, sí, no. No los más parciales. más parciales. Vamos a intentar ser lo más imparcial posible, justamente hablando de las referencias históricas, sin tomar en cuenta ningún tipo de religión, ya que pues muchas de las fuentes de la creación del Estado de Israel pues tiene que ver con libros religiosos, de los cuales Iker no cree nada, y yo pues podré ser posible, ¿no? Porque agnóstico. Porque Así que vamos a hablar un poco, pues sí, se tienen que tomar, de hecho, de referencia a estos libros sí, bíblicos. es la base. Porque acuérdense que hay 3 tipos de conflictos: el conflicto territorial, el conflicto ¿Religioso? y el conflicto político, ¿no? Exacto, Que sí. es muy diferente. Y Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el conflicto territorial y geopolítico. y geopolítico. ¿No? Porque pues, el conflicto religioso pues, no somos teólogos, entonces no sabríamos decirles muy bien. Sí, no, que también ser teólogo es como decir soy duendólogo, güey. O sea, A ver, soy, cámara. soy experto No, en no, un... no, a ver, ya. No nos fumen, no, o sea, nos van a funar muy temprano, güey. No, a ver, Es como decir, podcast también. es como decir soy astrólogo. Sí, ¿no? sí. Es decir, soy astrólogo. Soy un experto, tengo 16 degrees
diferentes en algo que no existe. Y tú, está padre, güey. Construyes una casa. Como ellos estos- saben bien, se pueden guiar más o menos. por las Ayer reacciones fue de mi cara. Mercurio retrógrada, güey, hablando de horóscopos. Con razón me sentía así. No, güey, te lo juro. De Es hecho, sexy. algo muy cagado decía, no hagas compras en línea. Y yo, pues le dije a mi mamá, no vamos a rentar el carro porque vamos a rentar un carro. Y dije, no vamos a hacer porque el horóscopo dice que no lo haga. Y mi mamá me dijo, no, sí hazlo. Y ahí voy a hacer la compra en línea y me salió bien pinche caro, güey, para el día siguiente volver a checar otro lado y salía a la mitad de precio. Y yo así, te dije, jefa, Es no que tenemos-". rompiste la regla número 1 de las compras en internet. ¿Cuál? No vuelvas a checar el precio de algo cuando ya lo compraste. Sí, de acuerdo. Bueno, afortunadamente pude cancelar la reserva Bueno. y ya, entonces ya pude pagarlo a mitad de Entonces no precio. eche la culpa Bueno. a Mercurio, güey. Ah, sí tiene la culpa Mercurio retrógrada. Mercurio, chinga tu madre. También Ah. depende a qué hora lo compraste. Eso sí influye. Bueno, sí es cierto. Bueno, el chiste es que vamos a empezar ya con este bonito capítulo de Israel y Palestina. Ok. Yo digo que todo, igual que el capítulo pasado, les voy a explicar de dónde sale para quitar de una vez el conflicto religioso de Ujú. la mesa, ¿no? O Porque sea, pues, vamos a empezar desde dónde. desde el principio. Me Como aquí encanta nos gusta. comenzar desde el principio. Va. Güey, escuché el primer capítulo y dijimos eso en el primer capítulo. Entonces, es un full circle. Güey, desde nuestro primer capítulo nos gusta empezar desde el principio. Desde el principio. Comenzar Entonces- desde el principio es fundamental para este capítulo. Recordemos que la Biblia y la Tanaka, o sea, que es como, digamos, la parte del Pentateuco en el Corán y también en el judaísmo, comparten 5 libros, ¿no? Que es el Pentateuco. Son esos libros, son 5 libros principales en los que se basan todas las religiones abrámicas, ¿no? Las religiones abrámicas, entiéndase, cristianismo, judaísmo, los musulmanes, los cristianos, los católicos ortodoxos, cualquier parte de los chiitas, los sunitas, todo el mundo comparte estos 5 libros, ¿no? Que es el Pentateuco, que es, Ujú. bueno, seguramente mi catequesis está un poco oxidada, pero es como el Génesis, el Deuteronomio, Números, Levítico y otras mamas, ¿no? Yo me lo sé, Ahí papi. está el ateo. Pues yo me lo sé, güey. No puedes criticar si no lo sabes, papi. Ah, está bien, te tienes. El chiste es que cuenta la historia de Abraham, ¿no? Porque de ahí nacen las religiones abrámicas. El chiste es que Abraham, Ujú, Dios lo bendice con larga vida, cuenta la leyenda que tiene 100 años, ujú. y Dios le dice que cuando tenga un hijo, su hijo va a ser la cabeza del pueblo elegido. Ujú. Entonces, Abraham, pues ya tiene años, ya tiene un chingo de tiempo, ya con 100 años para tener un hijo está complicado. Ujú. Está bien. No, los hombres pueden tener hijos desde siempre, ¿Está bien? hasta que se mueren. Sí, no, pues digo, la fisiología no sé si funciona igual. Pero el chiste Es es que fue, Sí, fue in vitro. exacto, fue in vitro. Fue la, Sí. Ok, la gracia del pero si Señor. no creo que así como. Fue la gracia del Señor. El chiste es que perfecto. llega a 100 años y se impacienta. Y dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no soy yo, a lo mejor es mi esposa, ¿no? Y va y se enrolla y se mete con su sirvienta, Ok. ¿no? En algunos textos dice que es una prostituta, pero la versión más oficial dice que era su sirvienta, ¿no? Ujú. El chiste es que La con su mucama. sirvienta, la mucama, tiene un hijo que se llama Ismael. Ujú. El Entonces, Isma. El Isma. Ujú. Después, obviamente, pues ya está muy contento con su hijo y todo. Obviamente su esposa Sara se enoja y llega a Dios y le dice, oye, güey, yo te dije que tuvieras un hijo. Aquí está, papi. Pues no se llama Ismael, güey. Te lo presento. Mucho gusto, güey. No, pero con la oficial. Ajá, pero yo quiero que sea con la oficial, güey. Quiero que Ujú. sea con Sara. Entonces va, lo bendice Dios. No sé por qué durante 100 años nunca Dios lo bendijo. Ujú. Y tiene un hijo con Sara, Ok. que sale Isaac. Ok. De hecho, si tienen algún amigo Isaac, ustedes se llaman Isaac, sabrán qué significa el elegido. Ok. Eso significa Isaac. 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 Entonces el chiste es que de ahí nace la pelea fundamentalista de los judíos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque de Isaac desciende todo el pueblo de Israel, o los Ujú. judíos, y de Ismael desciende todo el pueblo Islámico. islámico, ¿no? Ok. Entonces el chiste es de que, pues obviamente después Dios hace su jugarreta de que le dice a Abraham de que, oye, ¿por qué no matas a Isaac? Ya, mátalo, güey, así en corto. Ismael a Isaac. No, Dios le dice a Abraham, Ah, Abraham. oye, güey, ya mata a tu hijo, güey. De paro, güey. O sea, Ándale, güey. ya mátalo. Es una ofrenda que yo te pido, por favor, güey, de paro. A ver si muchos huevos. A ver si muchos huevos, ¿no? Ajá. ¿Crees en mí? Órale, ¿no? Pues van, se sube a un lugar muy importante que seguramente Bernie nos va a platicar un poquito más. Arriba del monte Sinaí, el monte Sion, hay una piedra muy grande, donde ahorita está, donde también ascendió Mahoma a los cielos, que es la Capilla de la Roca. Y en Ujú. esa roca es un monolito muy importante. Entonces va a matar así a Abraham a Isaac. Y baja Dios y dice, ahí están las cámaras. Era una broma, carnal. Bromita Pokémon. Era palo, pa. Era una bromita. Nada más quería ver si eras chile, güey. O sea, Ujú. nada más. Entonces,
Eso lo utilizan los judíos para decir, no, güey, o sea, Dios no mató a Isaac porque nosotros somos los elegidos, carnal. Nosotros somos los meros petateros. Ujú. Y pues tú, güey, que tú eres musulmán, la neta, la cromas durísimo porque pues Dios no te reconoce como hijo primogénito Ok. de Abraham, ¿no? Ok. Entonces de ahí nace, o sea, es exactamente el mismo párrafo, nada más que estos dos güeyes lo interpretan diferente. O sea, para los judíos, Ismael es el bastardo del... Sí, Ujú. Ok. exacto. De Abraham. De Abraham. Es el bastardo de Abraham. Sí. Y por eso son impuros. Exacto. Vaya, tiene bastante sentido. Por eso merecen la muerte. Infieles. Y por eso... Por la interpretación de unos cuantos párrafos del Ok. Pentateuco. Ok. ¿no? Así. Ujú. Entonces, de ahí deriva todo el pedo religioso, Ujú. ¿no? Cosas más, cosas menos, porque obviamente hay apologistas defendiendo un lado, defendiendo el otro, sumándole cosas, quitándole cosas, pero el pedo religioso es ese, Ese, básicamente. básicamente, Y ¿no? hasta aquí acaba el pedo religioso. Yo digo que lo dejamos aquí. Pues Ok. sí, sí. Mira, lo Solo podemos extender más. mencionar ya durante los conflictos de 1940, a partir de 1948, porque es bastante importante. Sí. O sea, ahí se retoma todo este pedo. Ahí se retoma todo este Ujú. pedo, ¿no? Entonces, ahora sí podemos empezar con el territorial, ¿no? ¿Por qué nos Ok. vamos así ya de una vez, nos damos un clavado hasta lo Ujú. más lejos que podemos llevar, ¿no? Ok, pues yo creo que lo más lejos que nos podemos ir es casi del 2000 antes de Cristo Ok. o más antiguos. Yo tengo del 19 antes del Cristo, güey. Es un resto de tiempo. 19 antes de Cristo. Sí. Siglo El 19. siglo XIX antes de Cristo, güey. Mames, Por, güey. por eso, güey, 2000 antes de Cristo. Bueno, está bien, o sea. Es lo mismo. Sí. Pues Sí. digo, cada Es quien casi tiene como maneras estamos diferentes. ahorita, Ajá. Pero para Bueno, atrás, si ¿no? quieres decirle, ajá. Vale, pues nada más no es así. O sea, obviamente en aquellos tiempos, acuérdense que no existen países como los que hay ahorita, Ujú. pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX antes de Cristo, conocidas como los textos de execración. Bueno, vámonos un poquito antes si nos queremos Antes, poner órale. exquisitos. Los primeros asentamientos humanos se encontraron hace 1.5 millones de años en el mar de Galilea, en la región de Ubeidilla, Ujú. ¿no? Donde se encontraron artefactos de pedernal, jirón y herramientas de piedra más antiguas que provenientes de África. O sea, siempre ha habido banda ahí. Siempre ha habido gente, ¿no? Se encontraron restos de neandertales y bueno, sí, las eso quería las apuntar. principales actividades Y humanas los son del- fundamentalistas, no, esos güeyes estaban circuncidados como nosotros. Sí, y bueno, las principales actividades humanas de sociedad Ujú. son del 600.000 antes de Cristo, del Paleolítico inferior, y bueno, que estaban en las cuevas de Kesem y Manot. Los fósiles más antiguos más humanos, anatómicamente modernos, fueron los homínidos en Skull y Cafces, bueno, quién sabe cómo se dice, Verga, nos fuimos bien atrás. en la región de Israel hace 120.000 años. Y bueno, la primera cultura fueron los natufienses, ¿no? Ok. Que existían a partir del sí. décimo milenio, ¿no? Que es, bueno, a partir del 2000 antes de Cristo. Los males de justo, ¿no? Ujú. O sea, en estos textos históricos que se encontraron en los textos de execración, Ujú, que es, o sea, los primeros registros dicen que había un lugar que se llamaba Rosh Lamem, ujú, ¿no? Y unas tablillas de arcilla que se conocen como las cartas de Amarna del siglo XIV antes de Cristo, ujú. hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem, que significa ciudad de paz. Ok. Como ahorita, ¿no? Sigue habiendo un Sí, chingo de la paz. ciudad de ahí. la paz. Súper La ciudad de la fácil. paz. Y bueno, los primeros, ya la primera civilización fuerte que se tiene en la región fueron los cananeos. Los cananeos. Los famosísimos cananeos a partir del 2100 antes de Cristo, que existieron hasta el 1550 antes de Cristo, ¿no? Donde hubo muchas ciudades independientes o semi-independientes, la mayoría eran ciudades-estado, Ujú. Como lo podremos recordar que O sea, existían en no había antigua estados, Grecia. no había fronteras, güey. Las fronteras crecían, se dan chiquitas, porque acuérdense que también estaban los cananeos, Ujú. estaba Jericó y estaba la antigua Fenicia en ese Ujú. momento. Entonces, pues, Justo. cualquiera de esas tres pudo habitar Ujú. en ese momento, ¿no? Sí, también estaban otros que se llaman los Hyksos, Ujú. ¿no? Y bueno, después fueron conquistados todos por los egipcios, Sí. ¿no? Por parte del Bajo Egipto, que fueron derrocados hasta el siglo XVI antes de Cristo. Entonces, los cananeos lo que hacían, bueno, era como fueron conquistados por los egipcios en ese entonces literalmente dominaban casi toda la región del noroeste de África y también la región de lo que hoy conocemos como Medio Oriente, Sí. ¿no? Fue, de hecho, como una de las épocas más grandes de los egipcios. Ujú. Y convirtieron a los cananeos en sus estados vasallos en el nuevo reino de Egipto que gobernaban desde Gaza. Sí. O sea, ahí ya se funda Gaza, la ciudad de Gaza en sí, ¿no? Que es Ok. Siria. Siria, Entonces, exactamente, ¿no? no, pendejo. Palestina. Palestina. Ajá. Es que ya también estaban asentados desde lo que es ahora Líbano, Ujú. Siria,
Palestina, Israel, Jordania. Todo eso era parte de Todo esto era Egipto. parte justo, ¿no? ¿No? Entonces, las fuerzas egipcias en el 1457 a.C., con el faraón Tutmosis III, derrotaron a la coalición rebelde de estados vasallos cananeos, liderados por el rey Kadesh en la batalla de Megiddo, ¿no? O sea, la dominación egipcia fue por muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero también hay un dato curioso que eso sí, me lo explicaron súper cabrón en Egipto. Porque acuérdense que si Es ustedes son que- ávidos escuchas de mitología para sí. tontos, Bernie acaba de regresar de ahí. Ujú. ¿Te puedo? Ya. Es que no es mitología, güey. Aquí hablas con... No, estoy hablando de algo histórico, bro. A ver, o sea, ¿cómo lo cuentan los israelíes? Es que no, sí, nos esclavizaron y la chingada y nos llevaron con engaños y salimos corriendo de Israel para Egipto. Y Sí, como lo cuentan los egipcios es no. A ver, estaba José el Soñador, que era israelí, Ujú. era de esa parte, y se hizo muy amigo de Tutmosis III, porque él le interpretaba los sueños y la chingada, y llevó al pueblo, o sea, dijeron, nos están corriendo de aquí, les damos asilo y se vuelven parte del pueblo egipcio. Ujú. Después se empezaron a meter con el tema económico y del comercio, ya no le gustó a los egipcios, y fue cuando toda la ruptura de, digamos que la trata como humanos, Ujú. empezó ya la esclavitud. Ujú. Entonces sí hubo un proceso de, güey, te invito, vente para acá, y se empezaron a meter de más, y pues no, pues nadie quiere Porque la ojo, chamba. históricamente hablando, o sea, eso lo podemos encontrar toda la historia judía. Ajá. Los judíos siempre han controlado la economía. Sí, En todos lados. De hecho, por eso esa es una parte fundamental de todos los asesinatos en masa de los judíos a lo largo de la historia humana, porque los judíos siempre han sido súper odiados por todos, por los cristianos, por los católicos, por los egipcios, por los todos, todo el mundo. Romanos, güey, por todos. Por los romanos, o sea, pero también era porque los judíos siempre han tenido esa habilidad del control económico, lo han entendido muy bien, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el gran éxodo judío durante la Segunda Cruzada Ujú. fue justamente por eso, porque lo que hoy es España, los güeyes tenían demasiado poder Sí. que al Papa se espantó y dijo como, ¿sabes qué? Córrelos de ahí, güey, o sea. Sí, creo que lo hemos explicado en algunos otros capítulos. La cosa es que durante la Edad Media y mucho antes, ¿no? En el catolicismo era pecado la usura. ¿Qué es la usura? Pues el préstamo de dinero, ¿no? Ujú. Y, o sea, con intereses para tú ganar un interés, ¿no? Porque pues era como pecado de que, oye, yo necesito dinero, pero te lo presto, pero me lo regresas con un poquito más. ¿Y ¿no? qué pedo con los templarios? Esos güeyes Justamente eso son los fue lo que... Son los que empezaron todo el tema bancario. Eso, La banca existe por eso fue lo que causó también la decaída de los templarios, Ujú. pero eso es otra historia. Pero el chiste es de que como no lo podían hacer los católicos, pues quién pueda, o sea, les servía mucho a los católicos los judíos porque de que no lo podemos hacer, pero tenemos a alguien que lo haga, ¿no? O sea, de que si no nos cae bien, lo toleramos, lo dejamos que vive en nuestras ciudades, no nos gusta, pero pues él nos presta dinero. Entonces servía un propósito. Entonces por eso los judíos de la Edad Media para acá se asocian con la usura, con el préstamo de dinero, Sí. con Con todo el tema amasamiento de la económico, riqueza. sobre todo económico y comercial. Y como dices tú, o sea, hay un claro ejemplo ahorita, que la familia Rothschild de judíos, Ujú. el tipo tenía tres hijos, uno que no me acuerdo su nombre, uno que lo mandó a Austria y uno que se quedó en Alemania, Ujú. que son los que vienen justo antes de la ruptura de Hitler a Alemania, y es por eso que van sobre de ellos, porque es la familia más importante, la más rica, a quien le quieres bajar la lana, Ujú. a ellos. Sí. Y ahorita BlackRock, Sí, es lo que domina el mundo. Es lo que domina el mundo. Y Pero bueno, a finales de la Edad de Bronce, Ajá. Justamente empiezan a haber otra vez levantamientos militares de los judíos, de los israelitas dentro de la Ujú. zona, y logran liberarse del yugo egipcio, ¿no? Y de hecho, pues ya también empieza la decaída de los egipcios, yo quiero hablar sobre eso porque a partir del fin de la Edad de Bronce, los egipcios se fueron para abajo, o sea, nada más sobreviven por suerte, todo el mundo los conquistó. Entonces pierden todo este dominio. Canaán empieza a tener ya un auge un poco más independiente, Ujú. ¿no? Y empiezan a surgir dos civilizaciones en el momento. Empieza lo que se le conoce como la Edad de Hierro, Ajá. ¿no? Que ya es cuando se deja de utilizar las armas de bronce De bronce. y empieza a utilizarse el hierro principalmente en las armas y en las armaduras. ok, Y surgen los pueblos del mar y los filisteos, ¿no? Aquí son pueblos Ok. que vienen del Egeo. ¿Cuál es el Egeo? Bueno, lo que conocemos hoy como Grecia, Como Grecia. ¿no? Estos pueblos del Egeo se mudan a lo que hoy Ajá. es Israel, lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Líbano, Ujú. y empiezan a convivir con los israelitas que ya se habían recién independizado del control egipcio, ¿no? Y empieza a tener aquí un pedo muy grande, ¿no? Porque como siempre empiezan a luchar justamente por el control de la región, ¿no? Un dato curioso es que los pueblos del mar no sabemos quiénes son,
Son de los pocos que sabemos su existencia porque están súper, súper grabados en muchísimos lados. Se piensa que venían de Chipre, se piensan que venían del Egeo, otros dicen que a lo mejor venían de la Anatolia, que hoy es Turquía. Pero no se sabe bien quiénes eran, ni qué hablaban, ni nada. Solo se saben que eran como los vikingos de la época. Y estos fueron unos güeyes que chingaron muchísimo a los israelitas y a los filisteos. Porque inclusive fueron los principales enemigos de los egipcios también, ¿no? O sea, causaron un chingo de destrucción para los egipcios y fueron uno de los fundamentales para la caída del imperio egipcio. Entonces, ya se sientan estos tres pueblos, que son los principales, los filisteos, los pueblos del mar y los israelitas, y empiezan a lucharse por el control, ¿no? Entonces, la evidencia registrada del pueblo con el nombre de Israel más antiguo ocurre en la estela egipcia de Mernetaf, ¿no? Que fue erigida por el faraón Mernetaf, hijo de Ramsés II, en el 1209 a.C., que dice Israel está asolado y su descendencia no. Entonces la evidencia arqueológica establece que hay pequeñas aldeas en el Alto Canaán, en ambos lados del río Jordán, sobre todo en la zona de Samaria, al norte de Jerusalén. Estas aldeas tenían poblaciones de hasta 400 habitantes y eran autosuficientes. Vivían de pastoreo, cultivo de cereales y cultivo de vid y olivo, y también intercambios económicos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue a partir del 1209 a.C., ¿no? Entonces, ya eruditos modernos piensan que ya los pueblos se empiezan a ramificar a partir de la cultura cananea y después empiezan ya a tener un tipo de culto diferente, ¿no? Empiezan a tener un dios nacional que era Yahvé, ¿no? Y bueno, según uno de los arqueólogos, dice probablemente sea seguro asumir que en algún momento durante la Edad de Hierro una población comenzó a identificarse como israelita, diferenciándose de los cananeos a través de mercaderes, tales como hay otros tipos de culturas, tales como matrimonios mixtos, énfasis en la historia familiar, genealogía y religión. O sea, ya empezamos a identificar al pueblo israelí a partir de 1209 a.C. como una sociedad establecida, o sea, y ya no solo como los pueblos que estaban esclavizados o que intentaban. Ya no eran nómadas que Exacto, ya estaban por ahí en Egipto. Ya estaban establecidos en aldeas y pequeñas ciudades, ¿no? O sea, ya era el pueblo israelí en ese momento. Entonces, ellos pero no se supone que, esa es una pregunta, porque sí no tengo la idea, no tengo idea. ¿No se supone que Moisés salió de Egipto y fueron como 100 años para llegar a Israel? No lo 40. sé, bro. Son 40 años. Pero esta es historia dura, viejo. No, te estoy preguntando, güey, porque sí, literalmente, o sea... Sí, o sea, bueno, se supone que salió como no hay, ¿cómo no hay se llama? Verga. O sea, como no hay evidencia arqueológica que nos demuestre que existió, pues entonces, por este momento podemos decir que sí o no, como ustedes quieran. Como ustedes digan, bueno, Pues, güey, la existencia de Moisés es como la existencia de Jesucristo. Exacto. Es posible. Es posible. Es posible, ¿no? Y realmente yo no sé si haya una fecha y nos pueden corregir. Yo no lo investigué, si hay una fecha específica de qué año salió Moisés y qué año llegó. Debe de haber, ¿no? Debe de haber. Según yo fueron 40 años. O sea, fueron 40 años, pero ¿cuál es la fecha, güey? Sí, justo. Sí, a ver, bueno. también, o sea, yo llevé ese desierto, no hay ni verga, así, no hay ni verga, ni nada. No sé cómo sobrevivías 40 años en el puto desierto. No hay forma humana. Bueno, pues Ellos a saben ver, cosas, es que güey, son el pueblo elegido de Dios, güey. Güey, Dios no proveerá. mames, o sea, Fotosíntesis, güey, padrino. no hay ni siquiera una puta cueva, güey. Dios, Dios proveerá. Bueno, entonces el chiste, en lo que buscas ese dato, según sus creencias, ya el pueblo de Israel recibirían de Dios la tierra prometida, que no podrá ser otra más. Ahora sí que vamos a introducir una palabra interesante que va a tener más protagonismo después en la historia, que es el Monte Sión. Llegan al Monte Sión y es así como los hijos de Dios en Israel comienzan una campaña de guerra y conquistan Canaán, destruyen Jericó y derrotan a los jebuseos. Y ahí se alzan como los dueños de estas tierras, ya en el siglo X antes de Cristo. ¿No? Y justo ya en el siglo X antes de Cristo surgen dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿No? La Biblia hebrea afirma que estos fueron presididos por un solo reino, gobernado por Saúl, David y Salomón. ¿No? En los cuales construyeron el primer templo. Pero no se sabe realmente, arqueológicamente hablando, si este imperio realmente existió. Ahí te hago la historia de esos güeyes, ¿no? Primero está el rey Saúl, luego su hijo es el rey David, el que inventó las mañanitas, y después Pendejo eres. Pero el rey David es muy importante porque él derrotó a los filisteos y extendió aún más su reino. Y una vez que se muere el rey David, llega el rey Salomón, ¿no? Ya no hubo mañanitas. Ya no hubo mañanitas. Ya se acaban las mañanitas. Que te canta el rey Salomón. Y así va. Así. Entonces cada año tiene que haber un nuevo rey David, porque si no, no hay mañanitas, güey. O sea, es una cosa de legado, ¿no? Entonces el chiste es que el templo, el rey Salomón,
hace en el templo Sioy, el templo de Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón. ¿Por qué? Pues Ok. porque era de Salomón, Ujú. era un templo y era el templo de Salomón. Porque Ok. él era el dueño del templo. Ok. Aquí dice que Moisés no llegó. Vaya. Que Moisés no llegó. No, salió en 1450 antes de Cristo. Ok. Pero no llegó. Y dice que llegó y que le dijeron, no, papé, aquí, tu IFE. No tengo, no entras. No entras. Y que la veía a lo lejos y Pues mira, entonces vamos a hacer un recuento. Si en el 1209 ya se está mencionando la población de Israel, Ajá. entonces significa que sí llegaron 200 años antes, Ok. ¿no? O sea, Moisés, bueno, el pueblo israelí llegaron a la zona en el 1400 antes de Cristo, que son 200 años antes de que ya se mencione en sí el pueblo de Israel. Sí. ¿No? Entonces, Moisés llegó en el 1400, la primera mención del pueblo de Israel es en el 1200 Exacto. antes de Cristo. Ok, va. Ok. venga, Bueno, Ajá. regresando al templo del rey Salomón, ¿qué crees que tenían guardado en el templo del rey Salomón? un salmón, Un salmón. Un salmón Un salmón, vikingo. el santo grial. el san casi. La piedra filosofal. No, casi. Ay, no sé, güey. Estaban guardadas el arca de calavera. la alianza. ¿El arca de la alianza? El arca de la La que sale en En Indiana Jones. Indiana Jones. En Indiana- Va. ¿Y qué es lo que tiene el arca de la alianza dentro? Son las tablillas que le dieron a... Las de oro, ¿no? ¿No? No, las tablillas de los 10 mandamientos. Por Pero eso, sí. eran de oro, ¿no? No eran No, de piedra. de piedra. No, güey, ¿Eran eran de de oro. piedra? Según yo no. No, las de oro son la de los mormones. Sí, estas son de Chale. piedra. Sí. Bueno, el chiste es que estaba en el arca de la alianza y estaban las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí rendía culto a su Dios. Ujú. Varios cientos de años después, el imperio babilónico llegaría hasta Jerusalén. Ujú, Ahí ellos sitiaron la ciudad, destruyeron el templo ujú. y tras esto el arca de la alianza desapareció. El reino de Israel también. Ok. O sea, lo más probable es que la destruyeron. El Ok. chiste es que el imperio babilónico no duró para siempre. Ujú. Porque el imperio persa ya entró otro personaje así. Ese es Smash. Así. Sí, pero espera, te estás adelantando mucho. Ok, date. Vámonos un poco antes, ¿no? Porque justamente ya la creación del reino de Israel Ajá. y el reino de Israel, y el reino de Judá, es muy importante establecer que se sabe que el reino de Israel se fue establecido en el 900 antes de Cristo y el reino de Judá en el 850 antes de Cristo, ¿no? El reino de Israel era el más próspero y se convirtió en una potencia regional durante la dinastía Omride, que controlaba Samaria, Galilea, el valle de Alto Jordán, Sarón y Transjordania, ¿no? Y la capital del reino de Israel estaba en Siquem, Penuel y Tirsa, ¿no? Entonces, el reino de Judá era más pequeño, pero más estable. El reino de Judá estaba gobernada por, estaba durante las montañas de Judea, literalmente, y el valle de Beersheba, ¿no? Ujú. Ahora, en el 854 a.C., según los registros asirios de los monolitos de Kurk, una alianza entre Acab de Israel y Ben-Hadad II de Aram Damasco, justamente logró rechazar las incursiones asirias en la batalla de Karkar, ¿no? Esto no se informa en la Biblia, pero se sabe arqueológicamente que sí existe esto. En la estela Mesa, el rey Moab cuenta cómo Quemos, el dios Moab, se había enojado con su pueblo y había permitido que fueran subyugados al reino de Israel. Pero aquí es algo muy importante porque sí ya tenemos, históricamente hablando, que tanto Judea como Israel existían, convivían, más no eran lo mismo, ¿no? Esto sí es bastante importante y justamente ya vienen las invasiones asirias, donde Israel cae a manos de los asirios después del asedio de la capital Samaria en el 720 a.C. y indica que Sargón II de Asiria captura Samaria y deportó a 27.290 habitantes a Mesopotamia, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Las deportaciones asirias se convirtieron en la base de la idea judía de las 10 tribus perdidas. Los asirios establecen grupos extranjeros en los territorios del reino caído y los samaritanos afirman ser descendientes de los israelitas de la antigua Samaria que no fueron expulsados de los asirios. Así que se ha escuchado como el samaritano, Sí. o sea, justamente se refiere a los que llevaron hasta Mesopotamia, sacaron a todos los israelíes de allá, los mandaron a Mesopotamia y Ajá. ahí los mantuvieron. ¿Qué hicieron? Pues los asirios, para poder conquistar la región, Ajá. mandaron a los propios mesopotámicos a vivir en esa zona. Ujú. Ahora, se cree que los refugiados de la destrucción de Israel se trasladaron a Judá, lo que expandió masivamente a Jerusalén y condujo a la construcción del túnel de Siloé que gobernaba el rey Ezequías, que gobernó del 715 al 686 a.C., que supone que fue unos túneles bastante importantes debido que pues eran túneles de protección contra los asedios y están narrados en la Biblia. La inscripción de Siloé en una placa hebrea dejada por el equipo de construcción fue descubierta en el túnel de la década de 1880 y hoy está en el Museo Arqueológico de Estambul. O sea, sí hay como que, por eso les digo que posiblemente la Biblia tenga razón, pero también es un libro que no podemos tomar mucho de referencia, pero sí tiene cuestiones arqueológicas, ¿no? O sea, sí hay cosas que se mencionan tanto en la arqueología
como dentro de la Biblia. Ahora, se cree que los escritos de los 4 profetas difieren a este dato, diferentes, datan a este periodo de Oseas, Amón en Israel, Miqueas e Isaías de Judá. O sea, es un chingo de pedos, ¿no? El punto es que Israel desapareció durante un tiempo debido a la invasión de los asirios, pero crece Judea, ¿no? Que es muy importante porque lo tendremos que mencionar ya hasta el Imperio Romano. Aquí ya es cuando nos vamos a saltar justamente lo que estaba diciendo el periodo babilónico, que duró del 587 al 538 a.C., donde Judá se convierte en el estado vasallo del Imperio neobabilónico. ¿No? ¿Qué significa? Bueno, la Judea cae posteriormente, es conquistado por los babilonios. ¿Babilonios o babilónicos? Babilonios. Bueno, los neobabilonios, ¿no? Y pues justamente dice, en el 601, Josaim de Judá se alió con el principal rival de Babilonia, Egipto, a pesar de las fuertes protestas del profeta Jeremías. Como castigo, los babilonios quitaron Jerusalén en el 597 a.C. y la ciudad se tuvo que rendir. La derrota fue registrada por los babilonios, ¿no? Entonces, Nabucodonosor saqueó Jerusalén y deportó al rey Joaquín junto a los ciudadanos prominentes a Babilonia. Y su tío Sedequías fue instalado como rey de Jerusalén. Exacto. Unos años más tarde, Sedequías lanzó otra revuelta contra Babilonia y envió un ejército a conquistar Jerusalén. O sea, aquí se estaban peleando todos por todo. Siempre ha sido un lugar súper, súper conflictivo. Y siempre es el pinche Monte Sión, porque alrededor no hay ni verga y el Monte Sión pues, es un lugar que sí tiene vegetación. O sea, sí hay, porque está un poco más cerca del mar. Entonces, o sea, justo como nos platica Teca, igual el Imperio Babilónico no dura para siempre, ¿no? Porque ya llegan los persas, derrotan a Babilonia. Güey, dato curioso, güey, la ciudad de Jerusalén ha caído 11 veces. No es mame. 11 veces y reconstruida 11 veces. Sí, y aquí tenemos las de las primeras destrucciones. En el 587 o 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia conquista nuevamente Jerusalén, destruye el primer templo, que es lo que mencionó Iker, y arrasó con la ciudad. El reino de Judá fue deshecho y abolido y muchos de sus ciudadanos fueron exiliados a Babilonia. El antiguo territorio de Judá se convirtió en la provincia babilónica llamada Yehud, en su centro de Mizpah, al norte de la destruida Jerusalén. Y en las ruinas de Babilonia se encontraron las tablillas que describen las raciones del rey Jehuicaín. Tenemos que leer la Torah para entender todos estos nombres. Yo pero creo que hay que meterle nitro porque si no nos vamos a quedar en la pinche, así en el pasado a la verga, güey. Pero y bueno, las tablas sí estaban hechas de oro. Ok. Madera y por afuera tenían oro. Bueno, el periodo del segundo periodo de Jerusalén es con el periodo persa del 538 al 332 antes de Cristo, ¿no? Donde los judíos exiliados de Babilonia, que incluían a 50,000 judíos, regresaron a Judá para reconstruir el templo, ¿no? Y se conoce como el segundo templo, construido en el 515 antes de Cristo. Simón. ¿No? Después ya tenemos el periodo helenístico, que justamente Alejandro Magno de Macedonia conquista la región en la campaña contra el Imperio Persa. Y después de su muerte del 322 a.C., sus generales dividen el imperio, como ya lo hablamos en el podcast de Alejandro Magno, y Judea se convierte en la región fronteriza del imperio Seleucida y el reino ptolomeico en Egipto, ¿no? Entonces Judá fue conquistado por el imperio Seleucida en el 200 a.C. en la batalla de Panium, y los gobernantes helenísticos generalmente respetaban la cultura judía y protegían las instituciones judías. Ok, a ver, antes de pasar a esa etapa, un dato curioso importante de la segunda vez que cae el templo, o sea, un par de siglos después, el Imperio Griego, como dice Teca, ya sería anexado al Gran Imperio Romano, y en el año 0, bueno, si quieren lo ponemos así, Jesucristo nace y 33 años después pisaría el segundo templo. O sea, Jesús, en este caso, sí llega a tocar el segundo templo, y en el año 66 los hijos de Israel se rebelaron contra Roma, como dice Teca, pues quería ser un poco más independientes, y ahí estaba en ese momento el emperador Tito. Entonces este güey como que apaga la rebelión y en el año 70 destruye por completo el segundo templo, excepto un muro, que ese es el muro que conocemos ahorita como el muro de los lamentos. Padre. Sí, entonces, justamente después del imperio helénico, ya viene el periodo romano, porque el imperio, el dominio helénico es larguísimo. Entonces, el periodo romano empieza del 64 a.C. al 2 después de Cristo. Exacto. El general Pompeyo conquista Siria, interviene en la guerra civil asmonea en Jerusalén y restaura a Hircano II, el cual pues fue un miembro de la dinastía asmonea que fue el rey de Judea.
¿no? Julio César y Cleopatra, curiosamente, se preocupan mucho por la vida judía, Ajá. ¿no? Salvan a 3,000 tropas judías enviados por Hircano y comandado por Antípatro, y que pues después los descendientes de César fueron nombrados reyes de Judea. El 37 a.C., la dinastía herodiana, o sea, de Herodes, ellos tenían también descendencia judía romana y también eran descendientes de los antiguos reyes de Judea, ¿no? Entonces, después Augusto se convierte Judea a provincia romana en el 6 después de Cristo, derrocando al último rey judío, Herodes Arquelao, y nombra un gobernador romano. Hubo una pequeña revuelta por los impuestos romanos encabezados por Judas de Galilea, y durante las siguientes décadas crecieron las tensiones en las poblaciones grecorromanas y judías centradas en colocar efigies del emperador Calígula en las sinagogas y en el templo judío. Calígula mandó a hacer sus propias estatuas y las fue a poner, güey, a las sinagogas, güey. Fue como de, sí, qué bueno que alaban a Dios, pero ¿qué creen? Yo también soy un Dios. Alábenme a mí. Wow. Y así un Dios más guapo, ¿no? Es exacto. Entonces, Y bueno, después ya la última parte del segundo templo estuvo marcado por el malestar social y la agitación religiosa y las expectativas mesiánicas que llenaron la atmósfera. O sea, toda la dominación romana en esta parte de Judea fue muy estrepitosa debido a que ya estaban los conflictos religiosos entre los judíos, entre los cristianos y también los paganos, ¿no? Que eran básicamente los romanos. Y creo que aquí, bueno, creo que hay que introducir una palabra que dije en el primer capítulo, lo he dicho en varios capítulos, que es la palabra pogromo. ¿Sabes qué es un pogromo, Tega? No me acuerdo, repítemelo, por favor. Yo lo escuché y te lo pregunto porque también te lo explicó Sarita. Sí, ya sé qué es. Sí, ya me acordé, güey. El pogromo. Pogromo. ¿Sí, no? Pogromo. Pogromo. Ajá. El pogromo es un lugar donde... Son linchamientos Ajá. judíos. Ajá, eso. Sí, porque la diáspora es cuando los judíos salen a buscar, son como exiliados, y los pogromos son linchamientos judíos, ¿no? Entonces, unos años después, de lo que nos cuenta Teca, llega el emperador Adriano, que se anexa a las tierras de Israel y les cambia el nombre por fin a Palestina. O sea, es la primera vez que que llega el nombre de Palestina. Ah, no, pero antes, güey. ¡Oh, verga! Puta madre, es que te vas así, saltas, cabrón. Es que, güey, vamos en el año 500, güey. No, ya estamos en el 66 después de Cristo. Estas son es que es importante ver las referencias históricas, güey. ¿Por qué? Porque justamente empieza la primera guerra judío-romana en el 66 después de Cristo, donde los judíos rebeldes llaman por primera vez al Estado de Israel, ¿no? O sea, en el 66 después de Cristo, cuando se levantan en armas los judíos contra los romanos, dicen que están defendiendo el Estado de Israel. Ya después, llegamos con eso. El emperador Tito destruye esta rebelión y destruye el templo de Salomón. Sí, en un brutal asedio de 5 meses en el año 70 después de Cristo. Como ya lo habíamos dicho. Entonces, justo ya después, un poquito después, con el emperador Adriano, le cambia el nombre a Palestina, en honor a uno de los montes de Roma. Okay. O sea, Palestina no se lo inventaron, es uno de los montes que hay en Roma. ¿No? Bueno, y de hecho la Judea se pasa a llamarse Siria-Palestina. Siria-Palestina. Sí. Y ahí es cuando ya el emperador Adriano le prohíbe la entrada a todos los judíos, con lo que los judíos sobrevivientes, pues ya, ahora sí empiezan las primeras diásporas y se escaparon a todas las partes del mundo. Entonces, un poco más tarde, no sé si quieres decir algo entre Adriano y Constantino. Sí, el periodo tardorromano del 136 al 390 después de Cristo, donde los romanos permiten que un patriarca rabínico hereditario llamado Nasi representara a los judíos en sus relaciones con los romanos, ¿no? Una figura prominente del Judá a Nasi que se le atribuye la compilación de los versos del Mishnah, una vasta colección de tradiciones orales judías. También enfatizó la importancia de la educación del judaísmo, que lo que llevó a exigir a los judíos analfabetos fueran tratados como parias, o sea, como perros. Ajá, sí, como basura. Como basura. Básicamente. Hay unos... Hoy justamente aprendí qué significa parias, porque Joe Biden en el 2019 dijo que iba a tratar a la Riad, o sea, al gobierno de Arabia Saudita como los parias que son. Eso dijo, güey, Joe Biden en el 2019. Dijo, bueno, es que Joe Biden puede, es que ya no hay nadie en su cerebro, güey. O sea, el pobrecito está ya muy, muy viejito. Pero bueno. Hay unos pergaminos, ahorita Time, que de hecho después de la destrucción del segundo templo, el pueblo de Judea tiene exactamente los planos de cómo replicar el templo piedra por piedra. O sea, sí existe unos planos arquitectónicos donde te dicen las medidas exactas de cómo se llama la maestra judía, el candelabro. Ajá.
Bueno, Sí, sí, ajá. saben cuál, ¿no? Sí. El candelabro, es exactamente las proporciones, Ujú. los materiales, tanto como toda la señora y todo el templo sí existe, y también dentro de los mismos, como dices tú, el tema de la educación, Ujú. vienen en unos pergaminos que encontraron después resguardados en unas vasijas enormes en las cuevas. Ok. Sí, de hecho, creo que alguna vez lo dije en algún capítulo. Si ustedes son judíos, corríjanme si me equivoco, pero en las casas de los judíos o sea, muy ortodoxos, fundamentalistas, les gusta dejar un muro ¿Sin nada? sin nada. O sea, un muro en obra negra o en ladrillos o lo que sea. Sí, es como o sea, que significa que en algún punto van a reconstruir lo El que les pueblo, quitaron, el sí. pueblo de Israel, ¿no? Órale. Ujú. Pero bueno, sigamos. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino convierte a Constantinopla en la capital del imperio Ahora sí, romano de Oriente el compi e Constantino. hizo al cristianismo una religión aceptada. Su madre Helena, No, la religión oficial, la legal. bueno, ajá, Sí, sí, sí. la religión Porque, oficial. güey, hay muchos pedos por las pinches religiones, Ujú. güey. Los cristianos ya llevan, pues ya en ese momento llevan como 150 años ¿Existiendo? escondidos, güey. Hay Ah. muchos pedos por esos güeyes. Están los Ujú. judíos, los musulmanes, güey. ¿Sabes qué? Para que no haya pedos en esta área, güey, vamos a hacer el catolicismo la religión legal. Ok. Y bueno, la madre la madre de Constantino, Helena, hizo una peregrinación a Jerusalén en el 326 después de Cristo y dirigió la construcción de la iglesia de la Natividad, que es el lugar donde nació Jesús en Belén, la iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar donde enterraron a Jesús, y la iglesia y otras iglesias clave, ¿no? O sea, lo que hizo Helena fue construir todas las iglesias importantes en Jerusalén. Bien chingones. También fue devuelto el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y se convirtió en una ciudad cristiana. Los judíos todavía se les prohibía vivir en Jerusalén, pero se les permitía visitar y adorar el templo en ruinas. En el transcurso del siglo siguiente, los cristianos trabajaron para erradicar el paganismo, lo que llevó a la destrucción de las tradiciones romanas clásicas y la erradicación de todos los templos. Y es en el 351 cuando estalla otra revuelta judía en Galilea contra un gobernador romano corrupto, y aquí ya empieza justamente el periodo bizantino. El periodo bizantino. Del 390 al 634. Y la posición donde hicieron el Santo Sepulcro no es así, aleatoria, güey. Ujú. ¿No? O sea, obviamente le hicieron, seguramente Berry nos podrá platicar un poquito más, pero le hicieron pues a unas cuantas cuadras, o sea, unos cuantos metros del muro de los lamentos, ¿no? Como Ujú. diciendo, a ver, ya vimos que la religión es un pedo, güey, ya el catolicismo es la religión legal, entonces para que no construyes tu templo, que ya vimos que ahí tienes los pinches, los planos de cómo lo vas a hacer, pues no, fíjate. Arriba. ¿Por qué? Ujú. Porque ahora la religión legal es el catolicismo y te voy a poner el templo del Santo Sepulcro aquí a la cuadra. Entonces no Ujú. puedes construir tu templo porque aquí está, güey. Ujú. O sea, no, yo creo que sí se puede, porque no está tan cerca, sí está como unas 8 cuadras, 9 cuadras, para arriba. Pero sí fue un pedo de que, ay, güey, aquí se murió, aquí está la cruz, te lo pongo y no puedes reconstruir ni verga. No, Literal. ahí- Te estoy quitando el espacio porque antes de tu templo se va a ver el mío. Literalmente. Pues entonces, sí fue pues como un statement. Sí fue como Ujú. te pongo a ti la pata dura, aquí vas a estar plantado y ya no hay forma humana que lo reconstruyas. Justo. Ok. De hecho, por ejemplo, hay un problema que esto sí es un poco más reciente, que es no sé si te contaron la escalera del Santo Sepulcro, el chismecito de la escalera del Santo Sepulcro. Sí, no tiene madre esa pinche escalera. Exacto, ¿no? O sea, obviamente el Santo Sepulcro es el lugar más sagrado del cristianismo, ¿no? ¿Qué digo? Hay muchos cristianos o católicos, que creo que no tienen la misma fuerza para los cristianos como el Muro de los Lamentos para los judíos. Pero el No, chiste para nada. es que el templo cristiano fue ampliado y destruido y restaurado varias veces hasta que se convirtió en la basílica que es ahorita, ¿no? El chiste es que, pues, en el momento que ya terminó la construcción y todo, pues llegaron a un trato en que ya nadie va a poder mover nada. O sea, de que de aquí Ujú. para acá es mío, de aquí para acá es tuyo. Y pues alguien cuando subió a reparar dejó la escalera por una ventana, güey. Entonces la escalera ya vive ahí y nadie la puede mover. No, a ver, yo literalmente me sale la historia porque aparte la vi antes de. Cuéntala. O sea, estaba así y se supone que se juntó un musulmán. No es mames, se juntaron un musulmán muy importante, religioso, un judío, un cristiano y un católico, ¿no? Digamos que el papa y los representantes, ¿no? Como chiste. Así Y de que justo, estaban- justo literalmente estaban firmando un tratado de que como yo lo quiero poner rojo, yo lo quiero poner azul, yo lo quiero poner verde, nadie va a mover nada porque si no va a ser un pedo y va a haber una Sí. guerra. Entonces había un carnal literalmente arreglando una ventana. Literal, estaba arreglando una ventana de que un niño la había roto con una piedra. Ah, pues en ese momento se firmó y lo bajaron a vergazos. Al pobre trabajador lo bajaron a vergazos y así se quedó. Y está la escalera valiendo queso. Y pasó mucho tiempo después que fue me parece que fue un padre jesuita Ujú. Ujú. el que fue y dijo, ay, la voy a mover
para que no le dé el sol, porque sí le da el sol Sí, directo. sí, sí. Para que no, es un tesoro nacional. No, lo Güey, lo excomulgaron. excomulgaron, güey. Creo que hasta lo mataron. Güey, lucharon. Güey, imagínate por mover una escalera, te excomulgaron. Así de que, güey, llevas toda tu vida dedicándole tu vida a Dios, güey, por mover la escalera. Y ahí sigue la escalera y es una pinche escalera de que Sí, atada con mecate. Pinchurrienta, güey. Pero sigue Se viva. las vamos a poner ahí en los show notes. Pero bueno, regresando al periodo bizantino, Ok. justamente este es un momento muy importante y es fundamental el periodo bizantino porque durante justamente ya ¿cómo se llama? El periodo de este imperio, la presencia judía en la región disminuyó y se cree que los judíos perdieron su condición de mayoría en Palestina a partir del siglo IV. ¿No? O sea, a partir del siglo IV ya los judíos ya no eran mayoría en la zona. Ya estaban distribuidos o los expulsaron literalmente de la región. El judaísmo siguió siendo la única religión no cristiana tolerada, pero las restricciones de los judíos aumentaron gradualmente, como se le prohibieron la construcción de nuevos lugares de culto, ocupar cargos públicos o poseer esclavos cristianos. En el 425, después de la muerte del último nazi, que es el último príncipe hebreo, Gamiel VI, la oficina nazi y del Sanedrín fueron oficialmente abolidos y la posición del yeshivot se debilitó. El vacío de liderazgo fue llenado gradualmente por el centro judío de Babilonia, que asumiría un papel de liderazgo en el mundo judío. O sea, Babilonia en ese momento, en el siglo IV, se convirtió en la capital judía. Babilonia está pesado. Sí. Durante los siglos quinto y sexto después de Cristo fueron las revueltas samaritanas, que fueron las revueltas judías contra el dominio bizantino, y la supresión resultó el declive de la presencia e influencia samaritana que se consolidó aún más con la denominación cristiana. Estas revueltas fracasaron. Los judíos perdieron totalmente el poder, los bizantinos los derrotaron y se establece ya en toda la región el cristianismo como la religión dominante. Se reconoce que algunos judíos y samaritanos se convirtieron al cristianismo durante este periodo bizantino y los registros históricos confiables son confiables y son bastante limitados, ¿no? Ahora, en el 611 después de Cristo, en el siglo VII, Cosroes II, el gobernante de la Persia sasánida, invade el imperio bizantino. Fue ayudado por combatientes judíos reclutados de Benjamín de Tiberíades y capturó Jerusalén en el 614. Posteriormente, la Veracruz fue capturado por los persas. Y es posible que el reino judío en Yemen también haya brindado apoyo, ¿no? Posteriormente, en el 628, Cabat II devolvió Palestina y la verdadera cruz a los bizantinos y firmó un tratado de paz con ellos. Tras el reingreso bizantino, Heraclio masacró a la población judía en Galilea y Jerusalén, al tiempo que renovó la prohibición de la entrada de los judíos a este lugar. Y justo igual por los años 690, cuando los árabes eran mayoría, pues se dan cuenta de que, pues, güey, los judíos ya tienen su muro de los lamentos, güey. O sea, ya, ¿no? Ya los cristianos tienen el Santo Sepulcro, pero, güey, nosotros somos mayoría aquí, güey. No tenemos que tener algo nuestro, ¿no? Entonces, en el año 691, construyen en el lugar donde les conté, donde está la roca, está muy importante, donde iba Abraham a sacrificar a Isaac, y también es la piedra donde ascendió Mahoma a los cielos, crean la cúpula de la roca. Entonces, digamos que ahora sí ya es un lugar intocable, o sea, de que ya todo está cerquita a unas cuantas cuadras de todo lo demás. Y obviamente, ya desde ese momento hay como una paz entre las comillas más grandes del mundo, porque pues o sea, hay algo que les importa ahí a todos. Es un lugar de alto interés. Ya es un lugar de alto interés, Aunque el viaje nocturno de Mahoma sí está, o sea, se lo sacaron de la manga. Exacto. Sí está pasado de lanza. Entonces, mira, yo digo que nos demos un saltote hasta el año 1800, güey. Porque ¿Hasta 1800? hay de que filisteos, otomanos, hay mil madres, güey. Bueno, datos rápidos, antes de saltarnos. Justamente la primera referencia de que los judíos tuvieron que ser identificados fue durante el califato abasí, donde se construye la ciudad de Bagdad y empieza la edad de oro islámica, pero durante esta época los judíos debían llevar estrellas amarillas alrededor del cuello y en el sombrero. Los cristianos debían llevar estrellas azules. Las regulaciones sobre la vestimenta surgieron durante los periodos del dominio árabe y estaban más diseñados para humillar y perseguir a los no musulmanes. ¿No? Posteriormente, estos cambios también fueron cambios demográficos, donde la población musulmana empieza a crecer bastante, ¿no? Los romanos empiezan ya desaparecen totalmente de la región. Y la situación demográfica de Palestina se vio más alterada por el declive urbano de los abasíes, que justamente aceleró el proceso de provocar un aumento del número de judíos, cristianos y samaritanos que justamente estaban migrando a la región, pero que dejaron a otras ciudades devastadas, ¿no? Por lo que los abasíes se concentraron en eliminar toda la población no musulmana, convertir a la mayoría de las poblaciones a musulmanes, y los que no lo fueran
tolerarlos o marcarlos. Omenanay. Ajá, Onanay. Justamente también durante las cruzadas, el Papa Urbano II llamó a los Sí, cristianos a librar una guerra santa y recuperar Jerusalén contra el dominio musulmán, ¿no? Donde también, pues ya saben que la primera cruzada fue un éxito y las otras 1000 Sí, cruzadas fueron Fueron totalmente fracaso. un fracaso, ¿no? Entonces, se establecen diferentes estados cruzados, ¿no? Como el Reino de Jerusalén, que fue un estado cruzado, población que estaba formada por musulmanes, cristianos, judíos y samaritanos, pero los cruzados pues eran una minoría, pero una minoría que justamente controlaba toda la región. En esta época de los cruzados, los judíos fueron discriminados totalmente, eran asesinados usualmente. Como dijimos, durante la segunda cruzada se dio el gran éxodo de los judíos. Y bueno, también... Es que, güey, o sea, creo que este capítulo se debería llamar así de que... Y los judíos fueron asesinados. No importa cuándo leas esto. O sea, de que siempre, güey, han sido una población Sí. perseguida. Podemos que- recordar, justamente podemos recordar en nuestro capítulo de las grandes pandemias del mundo, Sí. cómo ¿Cómo les echaron la culpa de la peste negra, güey? Ajá, la peste negra fue, según los cristianos, fue culpa de los judíos porque envenenaban el agua. Sí, y ¿no? ahorita les vamos a contar también, seguramente, si no escucharon el primer capítulo, la historia del que, según el primer ministro, bueno, creo que es ex primer ministro Ujú. Netanyahu, ¿no? Sí. Netanyahu, de Israel, ¿quién fue el arquitecto del holocausto? Que pues Ujú. es un palestino. Le echan la culpa del holocausto a un palestino, pero ahorita les va esa historia, ¿no? Ujú. El chiste ya para saltar rápido, pues acuérdense que ahí hubo saladinos, en el bizantinos, hubo árabes, después estuvieron los turcos, Los turbos después otomanos. estuvieron los árabes fatimíes, Ujú. después estuvieron las cruzadas con Moisés Teca en el 1095 después de Cristo. Ahí estuvo el Papa, después estuvieron los otomanos en el 1500, los egipcios en el 1831, los británicos en el 1917 y eso nos lleva hasta Bueno, ahorita. Bueno, podemos hacer que en 1872 los judíos rusos establecen los movimientos que se llamaban los amantes de Sion, con el objetivo de establecerse Ahí ahora sí en Palestina. entramos ahora sí en la mera carnita de pero Ujú. ya les contamos así Sí. una sarta de datos, pero aquí aparece ahora sí el primer concepto importante que es el sionismo. El sionismo, justamente. El nacimiento del sionismo se da aproximadamente en 1882, Ujú. ¿no? Con la migración de 35,000 judíos a la región de Palestina, Ujú. conocida como la primera Aliyá. Ok, ¿no? la lilla. Pero primero yo digo que hay que definir qué es el sionismo, ¿no? O sea, Ok, el sionismo primero defíneme el sionismo. es una ideología y un movimiento político nacionalista. Eso es muy importante, ¿no? Ujú. Que propone, desde que empezó, que necesitan establecer un estado para el pueblo judío, ¿no? Ujú, O sea, preferentemente en la antigua tierra de Israel. ujú, O sea, justo dicho movimiento fue el promotor y responsable de la gran medida de la fundación del Estado de Israel. ujú. Desde su constitución se centra en la defensa y apoyo al mantenimiento de su existencia, ¿no? O sea, obviamente muchos dicen que son sionistas y hay antisionistas también, que son judíos que no creen que debe ser esta postura. Ujú. Es muy diferente el antisionismo al antisemitismo, ojo, Ujú. ¿no? Entonces el chiste, su fundador es un carnal de origen judío, se llama Theodor Herz. Ujú. Como respuesta a la ola antisemita que recorría Europa en ese momento, pues empieza a fomentar la migración judía a Palestina y alcanza su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel en 1486. Ujú. El chiste es que obviamente, pues como los judíos controlaban en ese momento también mucho de la economía de Europa, Ujú. pues tenían una posición importante como palanca, ¿no? Decían de Ujú. que, oye, pues Reino Unido, tírame paro, ¿no? O sea, Ujú. necesitamos un lugar donde poder quedar, ¿no? Porque somos un Estado sin nación, ¿no? Ujú. Y ellos piensan que es su deber, ¿no? Que necesitan tener un Estado. O sea, una nación no puede no estar sin Estado, güey. Hagan de cuenta que es ver como la religión como si fuera una nacionalidad. Exacto. Ajá. Ok. Es como si los cristianos dijeran como, bueno, básicamente sí, el Vaticano es un estado, Ajá. pero que si dijeran como toda Italia, como debe Como ser, todos somos, debe ser cristiano. Ok. Debe ser el estado cristiano. Que Ok. básicamente el estado cristiano no es el Vaticano. Pero, Sí, pero todos. pero todos. Ok. Ujú. Pero todos, ajá, exactamente. Ajá. Entonces el chiste es de que llega al punto que llegamos, creo que el siguiente salto es el Tratado Sykes-Picot, ¿no? Sí, bueno, hay que tomar un poco de referencias que justamente existe un éxodo masivo a Palestina, como Ujú. lo dije, a partir de Sí, 1882. las aliyas. Pero, por ejemplo, también tiene que ver el éxodo masivo de judíos en Yemen, debido a que los otomanos conquistan Yemen y los judíos, en un temor a represalias, Ajá. abandonan Yemen. Aproximadamente 40,000 judíos se van a lo que hoy es Palestina, ¿no? Impulsados por el mesianismo.
Ahora, entre 1904 y 1914, alrededor de 40,000 judíos se establecen en la zona conocida hoy por Israel. Se le conoce a este movimiento como la Segunda Aliá. Y en 1908, la Organización Sionista Mundial establece su oficina en Palestina, también conocida como la Oficina Eretz Israel, en Jaffa, y comienza a adoptar una política sistemática de asentamientos judíos. En Sí, de que, 1900 güey, vengan aquí, esta es la tierra Ujú. prometida. Porque aparte también está muy divertido que empezaron a mandar gente a todas partes del mundo para buscar dónde podían asentarse, güey. Sí. O sea, Ujú. también donde estaba Argentina, estaba Sudáfrica, estaba Uruguay. Kenia, estaba Uruguay, también la Baja California. estaba Baja California Ajá, y una también, región de Canadá. Canadá, pero no dijeron, Terranova. vamos al perro puto desierto, güey, donde no hay ni verga, güey. Pero aquí está. Es que donde tenían nos un matan. sentido bíblico. Tienen un sentido Ajá. bíblico, ¿no? Ahora, justamente en 1909, los residentes de Jaffa empiezan a comprar terrenos fuera de las murallas de la ciudad y construyen la primera ciudad enteramente de habla hebrea, que es Ahuzat Bayit, ¿no? Después rebautizada como Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv es la primera ciudad de habla hebrea, totalmente. Está bien chingona. De 1915 a 1916, Talat Pasha, uno de los jóvenes turcos, obliga a alrededor de 1 millón de cristianos armenios a abandonar sus hogares en el este de Turquía y los hizo marchar hacia el sur a través de Siria. Es lo que conocemos como el... Sí, es lo contrario de una diáspora. Esos son aliyas de que, a ver, todo el mundo váyase para allá, ¿no? Ujú, sí. El chiste es... Eso se le conoce hoy en día como el genocidio armenio, que, a ver, vamos a ver porque es muy parecido a un conflicto que tenemos hoy en día, donde justamente los turcos hicieron que los armenios caminaran de sus casas a otro lado. Ujú. Y que pero pues en el proceso se murieron millones de armenios. Que se parece mucho a lo que está pasando ahorita con los palestinos, que los obligaron a salir de sus casas y pues irse a una zona de guerra literalmente, ¿no? Donde no están seguros. Exactamente, ¿no? Ujú. Y bueno, se cree que durante el genocidio armenio el número de muertos ronda en los 700,000, ¿no? Cientos de miles fueron convertidos por la fuerza del Islam y una comunidad de supervivientes se estableció en Jerusalén, una de las cuales ahora desarrolla la icónica cerámica armenia. Y de ahí, y ahí tenemos que justamente hablar que el lobby sionista empieza a crecer muchísimo. Era muy fuerte en Estados Unidos, en Y Europa. en Europa, pero principalmente en el Reino Unido. ¿Por qué en el Reino Unido? Bueno, porque Reino Unido ya se veía venir una guerra muy grande en Europa. En Europa, ¿No? ya. Era inevitable, solo estaban Ya se esperando. veía la Primera Guerra Mundial, güey. Ajá, desde inicios del siglo XX. Recordemos que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, termina en 1919. ¿No? Pero ya se veía venir, ¿por qué? Spoiler alert, la Primera Guerra Mundial no se da por el asesinato de Francisco Fernando, sino que se da por el control de las colonias, principalmente en África y en Asia. Ujú. Entonces, Vamos a verlo. justamente esto es aprovechado por el lobby sionista dentro del Reino Unido, donde convencen al rey y al primer ministro en que en caso de que haya una guerra, les otorguen un pedazo de tierra, el cual esté controlado primero internacionalmente y posteriormente se pueda establecer el Estado de Israel, y es cuando se buscan todos estos territorios, tanto en Bariloche, en Argentina, ya después en Madagascar, que los querían mandar los alemanes para allá, pero también se busca en Sudáfrica y Palestina, pero Palestina era una región justamente bastante atractiva, debido a que desde la Edad Media y desde mucho antes, siempre que había un conflicto de éxodo de judíos, Ujú. los judíos se iban a refugiar a Palestina. Llegaban ahí, güey. O sea, siempre fue el lugar de refugio para los judíos dentro de todos estos conflictos, ¿no? Entonces, justamente en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los judíos apoyaron a los alemanes porque estaban luchando contra los rusos. Ujú. Recordemos que justamente los rusos tuvieron un genocidio contra los judíos, ¿no? Por eso crece también el sentimiento de crear un estado... Del sionismo. O sea, justo Ajá, el sionismo se agarró de eso y dijo, güey, ¿qué Ujú. otra mejor razón de que evitar todo lo que está pasando en todo el mundo, güey? Porque Ujú. siempre hemos sido perseguidos. Y acuérdense que el 16 de mayo de 1916, Estados Unidos y Francia firman un convenio secreto, ¿no? Ujú. Es la diplomacia secreta lo que le dicen, ¿no? Y ahorita Ujú. les vamos a explicar más. Pero el chiste de este acuerdo se llama el acuerdo Sykes-Picot, es que pues esos güeyes ya decían, güey, vamos a agarrarnos a catorrazos con los otomanos y les vamos a quitar porque ya Ujú. vemos que podemos ganar la Primera Guerra Mundial. Ujú. Pero en el momento que termine, pues ya, o sea, es un tratado secreto porque nadie más estaba enterado. No estaba enterado las otras partes de Europa, no estaba enterado Estados Unidos. El chiste es de que por bajita la mano se ponen de acuerdo cómo se van a dividir cuando ganen Ujú. el terreno, ¿no? Y literalmente lo dividen con una regla. O sea, esos güeyes dicen, no, pues aquí hay diferentes etnias que no se llevan entre sí, nos vale madres, agarraron el mapa y le trazaron una línea y dijeron, de aquí para acá es tuyo y de aquí para acá es mío. Ujú. Entonces, pues obviamente A huevo. el lado de aquí para acá que Buena le tocaba forma. a los británicos, pues era el que le importaba lo visionista.
Y esto es algo muy chistoso porque ni siquiera había acabado la guerra. Era en un supuesto de que derrotaran a los otomanos. Sí, de que ganaran. Pero a partir de 1917 ya se veía el fin de la guerra. O sea, ya todavía faltaban 2 años, pero justamente es como de, bueno, posiblemente les ganemos. Y si ganemos, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, en 1914, 4 días después de la declaración de la guerra británica contra el Imperio Otomano, David Lloyd George, entonces que era el canciller de Hacienda, refirió al destino último de Palestina. ¿No? 10 años antes, Lloyd George justamente empieza a hacer el programa para la Uganda británica. Que es el programa de la Uganda británica, donde pues justamente quiere también crear, ¿no? Posiblemente un Estado de Israel en ese lugar. En una discusión con Herbert Samuel, Lloyd George asegura que deseaba mucho ver un Estado judío que se estableciera en Palestina. Después Samuel resumió la posición sionista en una conversación con Edward Grey, el canciller inglés, y habló de las aspiraciones sionistas para establecer un Estado judío en Palestina y la importancia de su ubicación geográfica para el Imperio Británico. El lobby funcionó. El lobby funcionó. Y pues ese güey estaba decidido a firmar un convenio. Entonces el chiste es que el 2 de noviembre de 1917, que aquí es donde empiezan ahora sí los verdaderos vergazos, ¿no? Porque fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de aquí va la palabra más importante de todo este capítulo, hogar nacional, ¿no? Para el pueblo judío en la región de Palestina. O sea, justo dice, Dear Lord Rothschild, porque aparte lo firmaron los Rothschild, desde ese momento... porque ojo, los Rothschild fueron los que financiaron la construcción del Estado de Palestina. Exacto, esos güeyes están en todo, ¿no? El chiste es de que dice, yo tengo mucho placer, contempla el beneplácito, el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para un pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no será nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. A ver, aquí, si han escuchado los últimos capítulos de Historia para Tontos sobre las micronaciones, si ya fui al pasado o el capítulo número 2 que hicimos, acuérdense que hay una gran diferencia entre nación y Estado, ¿no? O sea, estos güeyes les dieron chance a los judíos sionistas de hacer un hogar nacional dentro de Palestina. No fue... convierte Palestina en tu estado, ¿no? O sea, y de hecho fue en el 2000... La definición de hogar nacional es como si dijeran, güey, No, ahora en Morelos van a tener autonomía, pero siguen siendo parte de México, ¿no? Sí, exacto. O sea, de que es como si yo te digo, tú tienes los cuernavacos. los bernilocos, así, ¿no? Quieres hacer... Puro berniloco. Yo tengo un buen de compas que somos los bernilocos y yo te digo, perfecto, güey, pues si quieres tener un espacio de tierra, yo te voy a dar un espacio de tierra para los bernilocos dentro de Cuernavaca. Y tú dices, verguísima, Cuernavaca es mío. Y tú dices, no, ¿cómo, güey? O sea, te estoy dando chance de que dentro de Palestina hagas un hogar nacional. Acuérdense que hay naciones sin Estado, pero no hay Estado sin nación. O sea, tú puedes tener sentimiento nacional y no tener un territorio, como los kurdos, ¿no? Que no tienen territorio, son pueblos nómadas, porque así lo hay decidió naciones sin la Estado, geografía. pero no Estado sin nación. Exacto. Ahora, el 3 de enero de 1916 se reúne Mark Sykes, que era un conservador británico, representando al Reino Unido, y François Georges Picot, que representaba a Francia, y acordaron la división general de Oriente Próximo una vez terminada y derrotada el Imperio Romano. Exacto. ¿No? Francia recibiría la Siria de hoy y toda su zona costera, lo que convertiría la mayor parte del Líbano actual, ejercería un ámbito de influencia hacia el este hasta Mosul, y los británicos tuvieron Basora y Bagdad en un ámbito de influencia hacia el este, hacia Persia, que ahora es Irán. ¿No? Sí. Ahora, esto es algo muy importante. Palestina queda indefinida, ¿no? Finalmente fue otorgada al mando británico de Palestina bajo el mandato de Sociedad de Naciones, finalizada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hacen la Sociedad de Naciones y dicen, vamos a ver Pero cómo... justamente los tratados Sykes-Picot también negociaban con el jerife de la Meca para el apoyo de una revuelta contra los otomanos, ¿no? Ellos también estaban buscando que pues, el Imperio Otomano se deshiciera como mediante revueltas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la revuelta turca, donde se independiza Turquía del Imperio Otomano y se deshace totalmente, ¿no? Ahora, los británicos alentaron a los judíos al señalar que veían con buenos ojos el establecimiento de un futuro Estado judío en Palestina mediante la llamada Declaración de Balfour. Y este es algo bien importante, ¿no? Que fue una estrategia de guerra, y los británicos también alentaban a las aspiraciones nacionalistas de las comunidades árabes en los mismos territorios. O sea, justamente el reino británico le jugó de Matajari, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado... Ya tienen el contexto, güey. Ya tienen el contexto, ahorita tenemos el podcast de Matajari. ¿Por qué? Porque de un lado le decía a los judíos sionistas, sí, en el Estado de Palestina vamos a... Bueno, en la región de Palestina
Palestina, porque no era un estado. En la región de Palestina vamos a crear lo que es el Estado judío, Ajá. pero por el otro lado le decía a los árabes, ustedes levántense en armas en contra del Imperio Otomano Sí. y los vamos a apoyar para que tengan su propio territorio. Ajá. ¿No? O sea, tanto le Malditos decían... perros. Sí, toda la cara. culpa, o sea, neta, si hay un pedo actual, Estúpidos ingleses. si hay un pedo actual, o sea, es cierto. justamente religioso, territorial o que tiene que ver con étnico, es por culpa de los ingleses o los franceses. Todos los pedos de África y Medio Hay que Oriente. quitarle el nombre, yo digo, es culpa de los imperios, del imperialismo, güey. Nada, del imperio inglés y francés, güey. Esos culeros tuvieron Sí. la culpa de todos los Sí, pedos la neta. étnicos, religiosos y territoriales De de África. actualmente. Sí, sí, Todos, pasados güey. de Pinches riata. ingleses hicieron una mamada. Ya se murió la reina ya. A la verga. Pero bueno, justamente vamos a hablar de la declaración de Balfour, que es algo ahí es bastante importante, porque la declaración de Balfour fue una declaración pública emitida por el gobierno británico en 1917 durante la Primera Guerra Ok. Mundial, anunciando su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y la declaración estaba contenida con la fecha de 2 de noviembre de 1917 por el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Arthur Balfour, a Lord Rothschild, el líder de la comunidad judía británica. Sí, o sea, Eh, obvio. Obviamente, inmediatamente después de su declaración de la guerra en 1914 contra el Imperio Otomano, se comienza a considerar el futuro de Palestina al cabo de 2 meses, justamente Sí, dijo, con ya el miembro tenemos sionista, permiso de hacer lo que queramos. Y ya se fueron los gatos, los ratones Ahora hacen esta es fiesta, mi güey. casa. Los Exacto. ratones hacen fiesta, vámonos todos para allá, güey. Y empiezan las alillas, güey. O sea, durante la guerra los judíos dijeron, no me importa, vámonos para allá. O sea, Sí. que tú llega y aquí vemos qué show, güey. Sí, y justamente estos acuerdos de Balfour son los que definen ya el apoyo total de los británicos a favor de los sionistas, de los Ujú. británicos a favor de la creación del Estado judío en Palestina, Ujú. y que pues dicen como, sí, güey, ustedes hagan lo que quieran, ¿no? O sea, obviamente, no sé si tienes la traducción. Bueno, voy a leerla. Sí, ya la acabo de leer, güey. Sí, la que leíste, ¿no? Sí. Sí, justamente. Oye, me da. Pero bueno, justamente la declaración de Ya Balfour leíste, ¿no? es, Sí, ya la, la leí, güey. es la que tiene la culpa de absolutamente Sí, fue cuando les leí todo. lo del hogar nacional. Sí. Pues, Las palabras iniciales de la declaración representan la primera expresión pública de apoyo hacia el sionismo por parte de una potencia política importante. Y bueno, como justamente mencionó Iker, el término hogar nacional es fundamental en todo es este importante conflicto. porque acuérdense que no es lo mismo. No es lo Sí. mismo. La declaración tuvo muchas consecuencias duraderas debido a que aumentó enormemente el apoyo popular al sionismo de entre las comunidades judías de todo el mundo y se convirtió en un componente para el mandato central británico para Palestina y el documento fundacional del mandato palestino. Condujo indirectamente al surgimiento de Israel y considera una de las causas principales del actual conflicto israelí-palestino, a menudo descrito como el conflicto más intratable del mundo. Sigue existiendo controversias sobre varias áreas, como por ejemplo si la declaración contradecía las promesas anteriores de los británicos, haciendo a la Sharif de la Meca, que correspondía ante Mahón y Hussein, que básicamente era prometerle tanto a los palestinos eso, ¿no? Palestinos, prometerles la creación del Estado de Palestina. Sí, o sea, ¿qué tan válido es si le estás prometiendo al Pues, enemigo lo contrario? Lo contrario. Entonces, justamente es así como, ¿qué tan válido es esto? Porque justamente muchos sionistas dicen, gracias a la declaración de Balfour podemos aceptar ya la creación del Estado de Israel porque tenemos el reconocimiento internacional. Recordemos, mi estimado Iker, ¿qué es lo que se necesita para poder tener un Estado? Población, territorio, gobierno y, en cierta medida, reconocimiento internacional. Y esto pues le daba reconocimiento a Israel como Ujú. tal, ¿no? Porque decía, ya tenemos un papel que la corona británica nos está regalando un pedacito de su territorio, ¿no? Entonces, justo en 1920, primero Palestina la adjudican al Reino Unido para su administración como mandato de la Sociedad de Naciones. O sea, de que, güey, pues Palestina, cuando se fueron los otomanos, se quedó sin cabeza ni cola, entonces necesitamos a alguien que la administre. Órale, Ujú. pues, güey, se lo damos al Reino Unido, ¿no? Entonces empieza, ahora sí, las primeras alillas, Ujú. que empieza la primera aliyá en 1917, digo, la tercera en 1919, la cuarta en 1924 y La quinta en 1929, exacto. la cual fue de las más importantes debido a que llegaron 250,000 judíos a Palestina. Justamente los nazis impedían que los judíos se llevaran todo su dinero y les restringieron nada más a mudarse con 2 maletas, por los que pocos podían pagar el impuesto al Reino Unido para poder entrar. Porque los británicos les cobraban a los judíos un impuesto si querían residir en la Gran Bretaña, Ya. por eso los convencían que se fueran al lado de Palestina, Sí. ¿no? Porque fue como de, sé que te vas a quedar sin feria, ¿quieres entrar?
págame. Ajá. Pero ¿qué crees? Si te vas a la región de Palestina, es gratis. Es gratis, güey. ¿No? Aparte te están dando chance de que te lleves 2 maletas. ¿No? Qué hijos de puta, güey. Sí. Justamente, bueno, a partir de 1933, en 1936, llegan aproximadamente 174,000 personas, ¿no? Al Reino Unido. ¿Cuándo lo escucho? Y los ¿1900 qué? de 1933 a O sea, 1936. ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Sí, justo. Bueno, la mitad. Llegan acababa. llegan 174,000 personas al Ajá. Reino Unido, los cuales les exigían que demostrar que tenían 1,000 libras esterlinas para las familias por capital, 500 libras si tenían una profesión y 250 libras si eran trabajadores calificados, ¿no? La inmigración judía y la propaganda nazi contribuyeron mucho a las revueltas árabes a gran escala de 1936 a 1939 en Palestina. Ujú. Y se dan justamente unos ataques contra las poblaciones judías dentro de este territorio. Los británicos justamente responden a las revueltas con la Comisión de Peel, una investigación pública que recomendó a la creación de un territorio exclusivamente judío en Galilea y la costa occidental, Ajá. incluido el traslado de la población árabe, que eran de 225,000 árabes, o sea, justamente quitar a 225,000 árabes en las costas de lo que hoy es Palestina y crear justamente ahí ya el Estado judío, ¿no? Habían convencido al Congreso sionista de aprobar de manera equívoca las recomendaciones de Peel como base para más negociaciones y el plan fue rechazado rotundamente por los líderes árabes palestinos Obvio. que volvieron a renovar las revueltas, lo que provocó que los británicos apaciguaran a los árabes y abandonaran el plan por considerarlo inviable. ¿No? O sea, ya a partir de 1936, güey, ya querían crear de una vez el Estado de Sí, de ya Israel. en corto, güey, ya Sí. en corto, ya quiero. Donde nos mandaron, Ajá. aquí te bajas, aquí es. Me urge, güey. Entonces, justo, y el momento que No, pues ahora empieza, que en el no. momento que empieza el holocausto, güey, Ujú. o sea, porque acuérdense que no durante toda la Segunda Guerra, Ujú. desde el principio al final, sino hubo un momento clave en el que el holocausto empieza, que fue, me parece, ahorita te voy a decir la Ujú. fecha, bueno, no la tengo. El chiste es que empieza el holocausto y el número de judíos en Palestina aumenta hasta los 600,000 habitantes. Sí, Imagínate y de pasar hecho- de 100,000 a 600,000 en 2, No, 3 no. años, güey. No, güey, o sea, imagínate que llega Sí, no. 500,000 de personas, güey. ¿Dónde los Ujú. metes? Sí, justo, pero justo en la respuesta a la revuelta árabe, en 1939 se publica el Libro Blanco, ¿no? Que es un libro donde recomendaba que en un plazo de 10 años se estableciera una Ajá. Palestina independiente gobernada conjuntamente por árabes y judíos. Ujú. El Libro Blanco acordaba el permiso de entrada de 75,000 inmigrantes judíos a Palestina entre 1940 y 1944, después por lo cual la migración requería por aprobación árabe. Ajá. O sea, de 1940 a 1944, en teoría todos los judíos que quisieran entrar podían entrar Hasta 79,000. hasta 75,000. Y a partir de 1944, si quería entrar algún judío, ya le tenía que pedir permiso a los árabes. Llegaron 600. Ajá, no, tanto los árabes como los judíos rechazaron el Libro Blanco, por lo que en marzo de 1940 el Alto Comisionado Británico para Palestina emitió un edicto que prohibía a los judíos comprar tierra en el 95% de la región de Palestina. No solo el 5% del territorio podía ser judío, bajo el mandato de los británicos. Ujú. A los judíos recurrieron a la inmigración ilegal debido a que pues no cabían, güey, en el territorio Sí, que les güey. habían dado. Imagínate, 600,000 pelados En el un- 5% de Palestina. Ajá, güey, o sea, No. en lo que dice Iker, en un lugar del tamaño de Chalco, güey, o sea, justamente era muy pequeño, ¿no? Entonces, sin ayuda exterior y sin país dispuestos a admitirlos, muy pocos judíos lograron escapar de Europa entre 1939 y 1945 y los capturados por los británicos fueron encarcelados en la isla Mauricio. Sí, y también, por ejemplo, la Unión Soviética, la Unión Soviética, Güey, o sea, los ingleses decían que apoyaban a los luego judíos, los güey, y los encarcelaban. encarcelaban, güey, y los mandaron a Mauricio. Mauricio es una, si no saben dónde es Mauricio, Era de la verga. es una pinche ciudad Mauricio. de este tamaño, es una ciudad, es una isla, güey, arriba de Seychelles, en el Océano Índico, y es una isla de este tamaño, que por cierto, quien lo descubrió, que fue, creo que Hooke, Ajá. dijo que si existía el cielo, las islas Mauricio debían de ser una imitación Una de él. imitación de él. Ah, que era Hay que ir. precioso, güey. Hay que ir. Mira, tenemos un mapita, güey. Qué padre Sí. que tenemos un mapita. En la isla, Ahí está. o sea, sí, ve, ¿dónde está Seychelles, güey? Ajá, allá arribita. No, abajo, ahí está, Mauritius. Mauritius. Ajá. Esas son las islas Mauricio. Mira, aquí está. La isla de Mauricio cuenta con una población hoy de 1,300,000 habitantes. Hoy. Ujú. Sí. Y la ciudad más poblada, que es Port Louis, güey, 150,000 habitantes. ¿Dónde metes a 600 cabrones? Sí. ¿Dónde ¿Dónde los metes? Sí, justo. Entonces, pues bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial, 1939. ¿Abrazos? ¿Mande?
Eso es, ya, estallan los putazos. Estallan los putazos, ¿no? Los británicos exigen que los judíos que acaban de llegar al Reino Unido se enlisten al ejército. Si No, no, mames, pero no salieron solo de eso, una y otra. Sino No, como, no. recordemos que como Palestina estaba gobernado por los por los los ingleses, por los británicos, exigen que en la región de Palestina el número de reclutas el número de reclutas árabes y el número de reclutas judíos sean iguales. ¿Por qué? Para que no se agarran a zapes. Sí, allá adentro, güey. ¿sabes? Allá adentro, Somos justo. Un chingo, güey, ¿no? Sí, no. Entonces, en mayo de 1941 se establece el Palmaj para defender la Yishuv contra la invasión planificada del Eje en el norte de África, donde se proporcionan armas a los judíos, incluso cuando las fuerzas avanzaban a través del Egipto. Sí, ¿No? mal. Se estima que aproximadamente 1.5 millones de judíos de todo el mundo sirvieron en toda la rama de los ejércitos aliados, principalmente de los soviéticos y estadounidenses, y 200,000 judíos murieron peleando a favor de los soviéticos. Esto es algo muy interesante, güey, porque como dijimos, güey, los rusos no los querían. Sí, Los tampoco soviéticos no los querían, pero los soldados son soldados. Soldados Pero son aparte, soldados, güey, güey. no está muy sabido. Yo no tenía ni idea que los rusos traían a judíos. O sea, los gringos es muy evidente. A ver, durante la Guerra Fría, los judíos soviéticos eran considerados con frecuencia como traidores y espías, güey. O sea, ya hasta cuando había pasado el pedo, güey, todavía siguen siendo muy ¿Por qué? discriminados los Rusia. judíos, güey. Y pues ya nuestro queridísimo Adolfito crea pues algo horrible que son los campos de concentración, donde todos los judíos que no pudieron escapar de Europa y que se encontraban dentro del Tercer Reich y aparte de los territorios conquistados, pues son hacinados dentro de estos campos de concentración para poder después Terrible. matarlos, ¿no? Una cuestión totalmente los terrible guetos. que fue aproximadamente de 1939 a 1945, provocando la muerte aproximadamente de 6 millones de judíos. Una cuarta parte de los asesinados eran niños, ¿no? Estamos hablando de 1.5 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, fueron niños. Las comunidades judías, polacas y alemanes desempeñaron un papel importante en la definición del mundo judío en 1945, ya que muchos de ellos dejaron de existir, ¿no? O sea, ya las poblaciones judías fueron diezmadas casi hasta su extinción en Europa durante Oye, pero la Segunda Guerra en el Mundial. proceso de igual del Holocausto ya están contando la transición de los judíos como pueblo y como población o personas o ciudadanos al gueto. Al gueto ya concentrado. O sea, hace hasta cuenta que se todavía no había como ciudadanos judíos, porque los judíos eran parte de los imperios. Bueno, de los países. Ajá. exacto. Cuando entra ya la Segunda Guerra Mundial, ya literalmente solo por el hecho de ser judío, y vemos las escenas donde los judíos vuelven a ser La marcados estrella. para ser identificados con las estrellas de David amarillas, Ujú. muchos judíos los utilizan para poder en las fábricas como mano de obra esclava. Sí, claro. Los otros judíos que no eran esclavos los mandan a los campos de concentración. Y en estos campos de concentración pues son asesinados en su mayoría. Sí, ¿no? sí, O es sea, que, te digo, es está- que a mí me causa mucha impresión porque todo el mundo te habla del campo de concentración, que es horrible y sí está de la verga. Ujú. Pero nadie habla del proceso que fueron los guetos. Bueno, O sea, dentro de las mismas ciudades los bardearon Ah, ya. o sea, y dejaron a la chingada, no hay comida, les aventaban en pan. el año 1909 se crea el primer kibutz. Ya Sí, sí, tenían, sí. ajá, exacto. Ujú. Yo no sé si es lo que te refieres. No. Literal, antes de que los mandaran al sistema de campo de concentración, Ajá. hicieron como un sistema del gueto. Literal, la palabra gueto se refería Sí, o a sea, los antes de que fuera- vecindarios antes de que fuera campo de concentración, Literal, era un y- campo de concentración. sin los hornos, pon tú. Sí. No, porque Justo. los mataban de hambre y Sí, y de muchos recurrieron trabajos forzados, al güey. canibalismo porque no llegaba Y de comida. trabajos forzados, güey. Se comían a los muertos y hacían caldito de abuelita y Sí, estaba de la a ver, chingada es y lo- estaba es- súper, Es súper... lo que toca cuando, Ujú. cuando, Súper, cuando súper te de la tratan verga. así de culero. Sí, y justamente, bueno, pues cuando ya termina la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, justamente se descubren los campos de concentración, que de hecho, curiosamente, se descubren durante el camino de... Los soviéticos son los que descubren muchos de ellos, Ujú. ¿no? Pero también chismecitos. ¿Tú sabes a quién le copió los campos de concentración Hitler? No, güey. A Stalin. Pues es que- Stalin sí. hacía campos el de Gulag, concentración contra los ucranianos, güey. O sea, Ujú. no, de hecho, hay narraciones, güey, donde van los aliados, van los nazis, güey, caminando por la región de Ucrania y encuentran miles y miles de ucranianos muertos, Ujú. o sea, hacinados en campos de concentraciones y que inclusive venían desde el periodo de Lenin, pero justamente no se sabe porque pues, ellos fueron los que ganaron. O sea, siempre el malo le copia a alguien más malo, güey. Sí, exacto. Y pues como los la URSS ganaron la guerra, güey, pues todas las tragedias que ellos hicieron, todo No lo lo que hicieron, cuentan. no lo Sí, cuentan. quedó Entonces para- sí, güey, no mames, o sea, yo la neta no entiendo cómo existe gente que niega Que existe el holocausto, holocausto, güey.
O sea, pero así yo... Sí, hay un buen de videos de que, güey, eso es mentira, güey, quién sabe qué, güey. Sí, es así como Sí, de nada. está- En Siberia había un putazo de campos, ¿no? Pues, bueno, los gulags. Los Pero gulags. no, güey. Te ponen a picar hielo. ¿Para qué chingado picas hielo en un lugar donde va a haber más hielo? En un campo de concentración, literal. Pero bueno, entonces empieza ya después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una migración masiva, ¿no? De los Sí, lo judíos que dije, supervivientes más de medio millón, a 600,000. Palestina por el miedo, ¿no? De que se repita algo así. Entonces se migran y existe mucha migración irregular, ¿no? De judíos a la región de Palestina, ¿no? La mayoría eran expartisanos o rebeldes judíos en contra del régimen nazi, ¿no? Todos, o sobrevivientes del Holocausto. Todos se fueron. Los británicos intentaron frenar la inmigración, pero no se pudo. Más de 110,000 judíos vuelven a entrar, ¿no? a Palestina. Y justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, ya para 1945, la población judía en Palestina había aumentado al 33% de la población. ¿No? El 33% de la población de la región de Palestina ya era totalmente judía. El 4 de julio de 1946, un pogromo masivo en Polonia provoca una ola de supervivientes del Holocausto que huyen de... Sí, dicen, a ver, güey, no mames, o sea, acaba de terminar la puta guerra, güey, ¿no? Ujú. Ya está la paz. Y de la nada Dame chance, hay un güey. pogromo, güey, y se los quieren linchar, pues, ¿sabes qué, güey? Ujú. Acabo de salir de una para entrar, o sea, out of the frying pan and into the fire. Así de que me salgo del horno para el puto fuego. Entonces, no, Sí. ¿sabes qué? Me voy y pasa algo muy interesante en el año 1947. Que Ujú. ahí hay un atentado en el Hotel Rey David, que es perpetrado por el Irgun, que es como Etzel, que es Ujú. una organización paramilitar sionista, ¿no? Entonces el chiste es de que eso pasa, y acuérdense que, pues, Palestina era de los británicos. Pasa Ujú. eso, empieza una guerra medio, o sea, no una guerra civil, pero empiezan las revueltas en Palestina, y llega un momento en el que los británicos dicen, ¿sabes qué, güey? Ya estoy hasta la madre de este pinche lugar, güey. Bye. Ujú. Aparte, mi territorio está hecho mierda, güey. Necesito concentrarme yo en lo mío. ¿Sabes qué, güey? Yo me voy a salir ¿El Reino Unido? Ajá. Ah, sí. Yo me voy a salir de Palestina, güey. Ah, bueno, porque, ojo, aquí tenemos que dar algo muy interesante que, güey, justamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, de la ONU, empieza el proceso de descolonización, donde obligan absolutamente a todos los imperios a deshacerse. O sea, ya están prohibidos los imperios y está prohibido tener colonias. Ok. ¿Cuál es el pedo de Palestina? Palestina, después de la Primera Guerra Mundial, eso no lo dijimos, queda como con los tratados Sykes-Picot, queda bajo mandato internacional. Hace cuenta que sí, los británicos controlaban el área, pero... Sí, ellos la administraban. Ellas la pero eran administraban, sus propios. pero no era de nadie, era tierra de nadie. Entonces, Sí. por eso había mucha inmigración Ajá. irregular. Libre. Pues, todo el mundo podía entrar, ¿no? Entonces, el 2 de abril de 1947, Reino Unido solicita la cuestión de Palestina que fuera tratada por la Asamblea General de Naciones Sí, Unidas. llega y dice, ¿sabes qué? Uno, güey, Ujú. yo estoy hasta la Sí. madre de este pinche lugar, güey. Y me se lavo las se crea el manos, Comité voy. Especial de las Naciones Unidas para Palestina, o la UNSCOP, para informar sobre la cuestión palestina, Sí. ¿no? La UNSCOP, bueno, es justamente esto para ver qué pedo, ¿no? Sí, O sí, sea, qué ¿qué pedo. se va a hacer, no? Entonces, el principal partido judío ortodoxo, no sionista, recomienda a la UNSCOP que se estableciera un Estado judío después de alcanzar un acuerdo de status quo religioso con respecto al futuro Estado judío, ¿no? El acuerdo concedía la extensión del servicio militar a una cuota de estudiantes y a todas las mujeres ortodoxas convertían el sábado fin de semana nacional, se les garantizaba comida kosher, ¿no? Ahora, esto es ya muy interesante porque es como de, ok, güey, tenemos que el 33% de la población es judía, ¿no? Y los que viven ahí son sionistas, ¿no? O sea, están buscando Sí, la sí, o sea, creación del Estado Sí, judío. no se van a ir de aquí porque de aquí Ujú. son. Sí, pero por el otro lado tenemos que el 67% de la población era árabe, ¿no? Sí. Que ellos también buscaban la creación del Estado palestino, Sí. ¿no? Entonces la UNSCOP propone que el Estado árabe independiente, que se cree un Estado árabe independiente y un Estado judío independiente, y la ciudad de Jerusalén va a quedar sobre un sistema de administración fiduciaria internacional. No, se fue como que sabemos que Jerusalén es una ciudad muy importante para todos, Sí, y para no van a crear ca- pedos. van a cagar. Ajá, para no cagarla y no crear pedos, y Jerusalén queda tierra de nadie. Sí, dice, Nadie la administra. Dice, vamos a dividirlo. Ujú. O sea, justo el 29 de noviembre del 47, dice, vamos a hacer un plan que va a dividir a Palestina en 2 estados, ¿no? Ujú. Le vamos a dar a los árabes y a los judíos una extensión más o menos del mismo terreno. Y ahí es donde saltan los árabes. Dicen, oye, papi, somos casi el triple de que estos cabrones, Ujú. güey. O sea, estos güeyes son el, ¿qué dijiste? El 33%. 33%. Somos el güey. doble. Somos el doble de estos güeyes y nos estás dando el 43%. Bueno, nos estás dando el 53% y ellos el 47%, güey. No es proporcional. Ahí es cuando justo, a pesar de que en el 46 los judíos en el 30% de la población en Palestina. Ujú. Entonces, y pues que
10% del territorio no era de nadie, que era Palestina, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, pues la ONU dice, ¿sabes qué, güey? Sí está muy de la verga Gran Bretaña y tampoco quiero, tampoco quiero yo encargarme de este pedo, güey, porque Ujú. yo no quiero ser el artífice de que estos dos güeyes se agarren a catorrazos. Sí, porque se supone que era un güey que iba a establecer la paz Ajá. y iba a echar a perder todo, ¿no? O sea, y se limpia tanto las manos el Reino Unido que dice, ¿sabes qué, güey? Mayo de 1948, yo me limpio las manos, me retiro de Palestina, es el pedo de los que viven ahí, que se arreglen ellos Arréglense solos. como puedan. Sí, pero, güey, ¿qué pasa? En 1947 Chingón. estalla una guerra civil, ¿no? O sea, que a partir de enero de Que 1948... ya se lo olía a la banda, ¿no? O Sí, sea, güey. Ya se venía un pedo, la güey. tensión ya la podías cortar Sí. con un cuchillo, güey. Sí, güey, justamente se empieza a crear el Ejército de Liberación Árabe dentro de Palestina, Ujú. ¿no? Donde empiezan a tomar diversas ciudades dentro de Palestina, ¿no? Consolidan su presencia en Galilea y Samaria y de Egipto empiezan a crear el Ejército de la Guerra Santa, ¿no? O sea, ya los árabes y los judíos ya estaban Sí, a a punto ver, de los agarrarse dos, a zapes, güey. Sí, un lado como el otro Ujú. estaban tomando lo que les correspondía con las comillas más grandes del mundo. O sea, cada quien decía, no, güey, esto es mío. Ujú. Y los israelitas decían, güey, pues yo me mandaron para aquí, güey, pues ¿qué hago? ¿Sabes? Ujú. De que Gran Bretaña me lo dio. No, ¿cómo, güey? ¿Sabes? Como que dicen, no, pues yo sí me quedo con lo de la ONU. Y los árabes dicen, no, pues yo no, güey. ¿no? Ujú. Sí, justo. Entonces, pues ya, o sea, después de que justamente, bueno, los británicos decidieron que el 7 de febrero de 1948 apoyan la anexión de la parte árabe palestina de Transjordania y justamente se quieren separar y se van hacia el área de Jordania, ¿no? O sea, los Sí, hacia británicos Jordania. ya se van, güey. Ok. Entonces, pues resulta que el 14 de mayo de 1948, el último día que las fuerzas británicas partieron de Haifa, el Consejo del Pueblo Judío se reúne en el Museo de Tel Aviv y proclama el establecimiento del Estado judío en Eretz Israel, Sí, que o luego sea, sería conocido como el Estado de El Israel. Estado de Israel. O sea, esos güeyes dijeron igual. Lo Ujú. mismo que siempre decimos, de que yo le pregunté a mis huevos y me dijeron que Simón. Nadie me da respuesta, lo voy a hacer yo y chinga a su madre que no le guste. Ahora, güey, llevamos 1 hora y media. Aproximadamente, ¿no? 1 hora 40, cabrón. El otro nos tomó 2 horas, güey, y apenas estábamos entrando en la primera guerra árabe-israelí. Entonces, 1:40. Ya llevamos para las 2 horas, cabrón. Bueno, pero aún así. Ah, bueno. 1:30. Bueno, llevamos más de 1 hora, No, güey. 1 hora y media. Y, güey, apenas vamos en la guerra árabe-israelí, güey. Todavía nos empieza los falta. catorrazos. Sí, güey, todavía nos falta mucho, güey. Mucho. Todavía Entonces yo nos creo que vamos a tener que hacer La segunda. la parte. segunda parte de Pero este estuvo bien porque podcast, sí, güey. todo el contexto, o sea, ya está toda la carne atrás del puto asador. Sí, güey. Y Es ya que, vas a es que llegar justamente, más güey, informado al yo conflicto. sí quiero hacer ver, güey, de que, ok, sí existió un contexto histórico sobre la presencia judía, Ujú. ¿no? Pero ya el sionismo, güey, viene, o sea, la presencia judía es innegable. Sí, el sionismo es de los 1800. Así, güey. O sea, sí, existen judíos en la región desde los cananeos, ¿no? Desde el 2000 antes de Cristo, Ujú. ok. Pero ya la creación del Estado de Israel en sí para buscar es a partir de 1800, ¿qué? Sí. Bueno, finales del siglo Ajá, XIX, sí. ¿no? Son finales del siglo XIX, 1889. Entonces, aquí es donde ya tenemos que empezar a analizar, y yo creo que lo vamos a analizar en la segunda parte de este capítulo, güey, es justamente, ¿es válida esta referencia histórica? O sea, de que sí, había judíos, güey, pero pues también había muchas otras Sí, o religiones desde también antes. es válida reclamar la deuda histórica que dicen tener, de que, güey, pues a mí me lo hicieron, güey. Ujú. Y tú, sí, pero no porque te lo hicieron lo tienes que hacer tú. Sí, justamente. Entonces, a mí, personalmente, la excusa de la creación del Estado de Israel para... Ah, y esto quiero terminar justamente el podcast, ¿no? La creación del Estado de Israel, decir, es que es nuestra deuda histórica, no se me hace muy válida, porque es como si los mayas ahorita se volvieran a levantar en armas y dijeran como nuestra deuda histórica es que toda la península de Yucatán tiene que ser nuestra. Sí. ¿No? Entonces, sí, posiblemente sí, pero, güey, ya hay otros contextos históricos y todo. Ahora, siempre hemos dicho, en relaciones internacionales te enseñan dos cosas principalmente, la ONU no sirve para nada y Israel es un estado ilegítimo. Legítimo. Pero ahí les va el por qué. Ujú. ¿No? O sea, sí tiene un sentido de por qué se le dice eso y no es por ser antisemita, Sí, no es por decir como, no, los judíos no deberían existir, no. O sea, es otra cosa, como dijo Iker, es ser antisionista. Según las normativas internacionales, ¿cuál es la creación de un Estado? O sea, ya no es como antes de que te levantabas en armas y hacías una revolución y de repente, ¡pum!, Estado nuevo. Sí. ¿No? O sea, no. O de repente que invadías otro territorio y ¡pum!, Estado anexado. O sea, eso ya no se puede, en teoría, ¿no? Bueno, lo acaba de hacer Sí. Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj, ¿no? Lo cual no sé por qué no hicieron nada en la ONU, pero eso no se puede. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en ciertas zonas de Israel y Palestina. Sí. Se dice que Israel es un Estado ilegítimo porque según la normativa
normativa internacional establecida a partir de 1945, ya con la creación del derecho internacional y el establecimiento de la Organización Internacional de los Derechos Humanos, dice que hay una cosa que se llama autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es preguntarle a la población si quieres algo y que vote la mayoría a favor. Estamos hablando de 49-51. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se establece el Estado de Israel, estamos hablando que el 33% de la población era judía sionista, ¿no? Y el 67% de la población era árabe. Nunca se le consultó al 67% de la población árabe si querían que se estableciera el Estado de Israel dentro de su territorio. Exacto. ¿Por qué? Porque como ellos eran mayoría, en teoría, dentro ya de la normativa internacional, nada de la herencia histórica, dentro de la normativa, ellos eran mayoría en el territorio y no se respetó la autodeterminación de los pueblos. Si hubiera habido un referéndum, que es el que se tiene que hacer, en el cual se le pregunta a la población, oye, ¿quieres que haya un Estado de Israel en este lugar donde van a habitar los judíos libremente? Se hubiera votado y el 51% de la población, incluyendo los del 33% de los judíos, más lo que sea. Más lo que sea, que no soy matemático, hubiera dicho sí, ok, bajo la normativa internacional, la población votó. ¿Por qué? Porque la autodeterminación de los pueblos justamente marca que están a favor de la creación del Estado de Israel. Que si se hubiera hecho de esa parte, te juro que otro gallo hubiera cantado. Sí, exacto. Los pedos que existen ahita no hay, pero como justamente la ONU dio el reconocimiento el 14 de... ¿El 14 de mayo? Sí, dio el reconocimiento en 1948 de que el Estado de Israel se proclamó independiente, que es válido, güey. O sea, porque el pueblo se quiso reclamar independiente. El problema es que se anexó territorios donde también existía población palestina y no se les preguntó si querían ellos ser parte de ahora de Israel. Okay. ¿No? O sea, no se le pregunta a la población como de, oye, el 50% de Palestina ahora va a ser judío, judío sionista, va a ser Israel. ¿Estás de acuerdo? Pues no, güey. Obviamente estaban emputadísimos los árabes, güey. Seguramente van a ver en el siguiente capítulo que en el momento que Ben Gurión proclama el Estado de Israel, que aparte Ben Gurión suena como así... Ben-Hur. Un literal. Sí. 14 de mayo de 1948. Justo, o sea, 14 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión proclama el Estado de Israel en el Museo de Tel Aviv, bajo el retrato de Theodor Herzl, que es que el sionista mayor, pues, pasan 2-3 días y la Liga Árabe le dice, te voy a romper el puto hocico. O sea, que no lo dejo. Y desde ahí hasta ahorita se siguen agarrando a catorrazos, pero ya será en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Entonces, como entiende uno internacionalista, básicamente lo que están diciendo es que un poquito más de una tercera parte de esa población palestina tuvo que haber estado de acuerdo en la votación que no existió. Exacto. Básicamente. Sí. O sea, no se niega la existencia del Estado de Israel bajo el voto de los israelitas, ¿no? O sea, es válido. Es totalmente válido porque ahí está la autodeterminación de los pueblos del Estado de los israelitas. Pero el problema es que se les dio más territorio de los que debían. O sea, si le hubieran dado el 33% de la... Sí, y luego cuando la Liga Árabe que dice, bueno, yo voy a reclamar lo que según yo me corresponde... De todas partes del mundo le caen a los israelitas así de que un chingo de armas, de que defiéndete, papi. Entonces, obviamente, todo el mundo viene saliendo en la Segunda Guerra Mundial. Y los árabes no tienen ni verga. No solo no tienen ni verga, porque justamente Israel pues tiene un aliado muy grande, que son los Rothschild, Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces les cae. Y los árabes no tienen a nadie. Exacto. A nadie, güey. Y literalmente era un 18%. Perdón, me equivoqué. Era un poquito menos de una tercera parte. Pero evidentemente ese 18% no iba a existir. Y ojo, les digo, el hate que se tenían los árabes y que se tenían los judíos fue por culpa del Reino Unido, que les jugó chueco a los dos. O sea, por ese güey fue que los judíos y los árabes no se llevaron bien, porque a los dos les prometió la creación de un Estado independiente. Exacto. Al Estado en palestino y el Estado judío. Los pinches ingleses tienen la culpa de todo, todo a la verga, compa. Pero si quieren saber lo que continúa después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1948, a la verga. Quédense a la verga para... No, tenía que seguir la dinámica. No entendí, güey. Es que, bueno, quédense para saber qué va a pasar. A la verga. Eso. Bueno, muchachos, da cuenta que los queremos mucho. Vayan a YouTube a vernos. Ya estamos haciendo el video y queremos que nos vayan a ver. Y recuerden suscribirse al Patreon, Historia para Tontos. Patreon.com/Historia para Tontos, para que sigan apoyándonos y poder seguir pagando esta bella calidad. Exacto. De sonido, audio, video
todo invitados, luces. ¿no? Porque estos invitados nos cobran, por si ustedes no sabían. Y así que, pues muchas gracias por estar por acá. No nos funen tanto, solo hablamos de historia. No, está bien, está bien. Creo que lo pusimos mejor que el primer capítulo. Sí, no mames, güey, 1 hora 40 hablando de puro contexto histórico. No, pero a ver, claro. está bien, porque sí, uno que no es internacionalista, yo que literal vengo a escucharlos, Ujú. neta no sentí ninguna parte como inclinada hacia ningún lado de la balanza. O sea, fueron datos de lo que pasó, no nos metimos en pedos de que quién está bien, quién está mal, esto es lo que pasó y esto es lo que llevó a que hoy hubiera un conflicto tan cabrón. Simón. Qué bueno. Entonces, amigos, acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia, si no hay un. Güey. A la verga. Sale, nos vemos, bye.